El día de hoy aperturamos las actividades con la ponencia titulada Osteología y Artrología de Cabeza y Cuello, a cargo del ponente Wilder Alex Cóndor Cabrera, delegado del curso de Anatomía en el año 2025, delegado del curso de Farmacología del año 2026, subdelegado de Cultura Investigativa 2024, así como coordinador de mesa del curso de Embriología y del curso de Investigación en Medicina 1. Perteneciente al quinto superior del año 2025 y docente preuniversitario. Buenas noches, Cóndor. Puedes compartir tu pantalla y comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos. Efectivamente, como ya está ahí en el flyer, mi nombre es Alex Cóndor Cabrera, soy alumno ya del tercer año de medicina y en esta oportunidad tengo el agrado de compartir la clase, la primera sesión de las 6 sesiones propuestas por la sociedad sobre el curso de anatomía. Pues vamos a hablar del primer tema, el tema introductorio para los chicos que van a llevar en este segundo año el curso de anatomía. Entonces voy a dar inicio a lo que es el primer tema correspondiente a osteología de la cabeza y cuello. Vamos a hablar de estructuras óseas, algunas por ahí preguntas, vamos a ver. Si tienen preguntas, al final también pueden hacerlo. Acá estamos para contestarles sus inquietudes y pues darles la bienvenida y el agradecimiento a este curso taller. Espero que sea de su utilidad, espero que puedan aprovechar al máximo. Sabemos que estamos a vísperas de empezar las clases, así que es importante de que esto sirva como una pequeña base, como una pequeña introducción, porque no se va a decir del todo, no se va a dar todo, en este caso todo lo concerniente al tema, pero lo que se trata es de dar los datos puntuales, lo más importante, las generalidades, lo que deben conocer. Ya el resto, ustedes siempre, el alumno de medicina tiene que complementar con su libro, con su lectura diaria que pueda hacer independientemente de la literatura de que elija o sea de su preferencia. Bien, chicos, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya vamos a empezar la clase. A ver, esperen, denme un momento. Listo. Muy bien. Me confirman si se logra ver claramente y si se aprecia mi audio. Por favor, pulgar arriba para empezar. Ok, muy bien. Ya. Muy bien, chicos. Entonces vamos a dar inicio a lo que viene a ser la parte de osteología y artrología de la cabeza y cuello. Muy bien, para empezar, como muy bien sabemos, el tejido óseo es un tejido que pertenece al tejido conjuntivo, es un tejido conectivo básico, ¿no es cierto? Un tejido especializado de sostén, cuya finalidad, por ejemplo, conjuntamente con el tejido cartilaginoso, que es otro tejido especializado, ¿cuál va a ser su función, chicos? Es que el tejido óseo, pues, y en generalidad todos los huesos son importantes para, en este caso, sostener ciertos tejidos blandos y aparte de ello, dentro de las funciones principales que cumple es la protección, ¿no es cierto?, de los órganos nobles, órganos que pues son frágiles, si es que no van a presentar una cubierta adecuada. Entonces el tejido óseo cumple una de esas funciones fundamentales, aparte de las muchas funciones que van a cumplir. Entonces, nosotros para estudiar lo que son huesos del cráneo, acá citado estas imágenes muy didácticas, la verdad, que he traído del libro Gray, que es un libro que le encanta, por ejemplo, en el caso de su coordinador, ya les he mencionado en su inducción, el libro Gray de anatomía, el doctor Armas suele mucho emplear y tiene muchas imágenes didácticas. Les recomiendo, chicos, para que ustedes puedan estudiar imágenes, puedan por ahí quizás analizar ciertos componentes. Es importante que revisen ese libro para sus casos clínicos, para sus diapositivas. Son muy bonitas, muy didácticas que ustedes pueden revisar. Entonces, miren, chicos, los huesos del cráneo nosotros
todo lo que es la cavidad craneal. La cavidad craneal como tal, nosotros lo vamos a dividir o segmentar en dos porciones. Una porción del neurocráneo y lo que es el viscerocráneo. Bueno, el neurocráneo es sencillo, ¿no? La terminología lo dice. Neuro, este prefijo, hace alusión al encéfalo, ¿no es cierto? Entonces, el neurocráneo vendría a ser el componente óseo o la cavidad ósea que va a estar protegiendo o alojando lo que es a la región del encéfalo, la región encefálica, que cabe destacar que dentro del encéfalo obviamente va a estar el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral. Pero el neurocráneo como tal, nosotros para poder estudiarlo, lo vamos a compartimentalizar en los diferentes huesos o componentes óseos que ya vamos a especificar más a detalle. Y la otra región, que es el viscerocráneo, que corresponde a la región de apoyo de muchas estructuras, tanto para la masticación, la respiración, mayormente sería huesos de la cara. Viscerocráneo, huesos de la cara. En eso se resume. Entonces, miren, entonces nosotros, ¿cómo separamos al neurocráneo del viscerocráneo? Porque acá en esta imagen, en este cráneo, se ve todo, ¿no es cierto? Todo un conglomerado, una congresión ósea. Entonces, ¿cómo yo separo al neurocráneo del viscerocráneo? Lo que se pretende es acá, se traza una línea imaginaria a nivel de lo que es base de la cavidad nasal, huesos nasales, sobre lo que vienen a ser los arcos superciliares lateralmente, hasta lo que viene a ser la cavidad o orificio del oído externo. De allí para arriba, acá miren, esta región de acá, toda esta una línea imaginaria, hágase la alusión, vendría a ser la parte superior, el neurocráneo, y todo lo que queda inferiormente vendría a ser el viscerocráneo, huesos de la cara. Muy bien. ¿Qué más? En esta imagencita acá del centro, miren chicos, para empezar, si nosotros vemos externamente lo que es la cavidad craneal, nosotros vamos a poder apreciar a simple vista lo que son, primero, las suturas, ¿no es cierto? La unión entre los huesos de cráneo, la sutura frontal, la sutura sagital, la sutura parieto-occipital, temporo-occipital y todo eso. Esos puntos de unión. Lo que yo quiero destacar acá son estos cuadros de rojo, que viene a ser el terion, que viene a ser el asterion, la lambda y el vértex. Muy bien, y el bregma también. Esto es importante, chicos, porque acá miren esta imagen, vamos a encontrar lo que es la sutura frontal, ¿no es cierto? La sutura coronal, por donde pasa el plano coronal o frontal. Y vamos a encontrar, miren, el plano sagital o la sutura sagital que une ambos huesos parietales. Al punto, chicos, al punto de convergencia entre la sutura coronal o frontal y la sutura sagital, a ese punto de intersección, el punto de unión donde se encuentran ambas suturas, a ese punto se denomina bregma. Correcto. En cambio, si nosotros vamos al terion, miren acá esta región, viene a ser el punto de convergencia de qué, chicos? De la sutura frontal, ¿con quién más? ¿De qué huesos? Hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y hueso esfenoides. Esto de acá viene a ser cara externa del ala mayor del esfenoides. Entonces, recuerden, el terion viene a ser el punto de convergencia de qué huesos? Frontal, parietal, temporal y esfenoides. Es importante, chicos, esto les menciono porque preguntan mucho los doctores, el terion, el asterion, el bregma. Y si nos vamos, miren, chicos, al asterion en la parte posterior inferior, viene a ser el punto de convergencia o unión o encuentro de los huesos parietales, hueso temporal, específicamente su porción mastoidea, y el hueso occipital. Y la sutura lambdoidea o el punto lambda que se le denomina viene a ser el punto de unión o convergencia de hueso occipital y hueso parietal. Muy bien. Y acá este término vértex hace alusión nada más, chicos, y a nada menos al punto más alto del cráneo. El punto más alto del cráneo de la cabeza se denomina vértex. Acuérdese, chico, esto preguntó el doctor Miranda en su clase teórica. ¿Cómo se llama el punto más alto del cráneo? Vértex, ¿ya? Vértex. Muy bien. Dicho eso, pasemos entonces a hablar del neurocráneo. Bien, el neurocráneo, como tal, va a estar constituido por 8 huesos en total, 8 huesos, chicos, de los cuales esos 8 huesos lo vamos a dividir en 4 huesos impares y 2 huesos pares. Los huesos impares, bueno, estará constituido por el hueso frontal, el hueso esfenoides, el etmoides y el occipital. Y los 2 huesos pares, que son los huesos que se ubican en posición lateral, el hueso temporal, y superolateralmente los huesos parietales, ¿no es cierto? En sí, la mayoría de todos los huesos, miren chicos, de la cavidad craneal, casi la mayoría son huesos planos, pero hay ciertos huesos, como por ejemplo el hueso esfenoides, el hueso etmoides, el hueso temporal, que son huesos irregulares o no tienen una forma definida como tal. Pero en su mayoría son huesos planos. Por ejemplo, los parietales, parte del temporal también, la porción escamosa, son huesos planos, el hueso frontal, el hueso occipital como tal.
Entonces, para eso, chicos, es importante que nosotros recordemos la morfología de un hueso plano. Un hueso plano como tal va a estar constituido por dos láminas externas, una externa y una lámina interna. Y entre ellas vamos a encontrar lo que viene a ser tejido esponjoso. Tejido esponjoso que en los huesos planos, ¿cómo se le va a denominar? Se le denomina diploide. En este diploide, recuerden chicos, vamos a encontrar lo que son la médula ósea amarilla, vamos a encontrar venas también venas diploicas, ciertas venas, vasos sanguíneos. Muy bien. En cuanto a la parte externa del tejido óseo compacto, recuerden chicos, por qué va a estar constituido por lo que viene a ser el periósteo, ¿no es cierto? Periósteo, tejido óseo compacto. Y la parte interna del cráneo, que es la que mira lo que es la región del encéfalo, va a estar en contacto con, ¿qué chicos? Va a estar en contacto con la dura madre en específico, con la dura madre, este tejido conectivo que pertenece lo que es a las meninges cerebrales que van a proteger, en este caso a dar lo que es esa protección necesaria al encéfalo, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está. Ahora, si nosotros ya queremos estudiar a detalle los huesos del cráneo, del neurocráneo, nosotros para poder estudiar tenemos que hacer un corte del cráneo, porque no lo podemos estudiar así superficialmente, tenemos que hacer un corte para estudiar los huesos que se ubican en la cavidad interna. Entonces, ese corte más o menos es un plano transversal que se hace por encima de lo que son los arcos superciliares, por encima del arco cigomático, hasta lo que viene a ser la porción de la protuberancia occipital externa. Se corta un plano transversal, un plano horizontal, y como resultado nos da lo siguiente. Nos da lo que es la calota o calvaria, que es como la tapa del cráneo, la tapita nada más, toda la tapa, y nos da toda esta estructura, que es la base de cráneo. Base de cráneo, nosotros vamos a encontrar base de cráneo interna, que es esta región de acá, si tú lo miras de superior, y si tú lo miras de inferior, acá, esta región de acá, vista de inferior, tienes la base externa del cráneo. Cada una de las cuales va a tener su peculiaridad de estudio, va a tener cada una de ellas su estructura. Muy bien, si nos centramos en la calota craneal o calvaria, vamos a poder apreciar superficialmente, vamos a encontrar lo que viene a ser, lo que se puede apreciar fácilmente, es la sutura frontal, ¿no es cierto? Esta ya cabe. Sutura frontal, o también llamado frontoparietal, que une los huesos tanto frontal como parietal. Muy bien. Ahora, si estudiamos a detalle en la línea media, miren chicos, acá una recomendación pequeña chicos antes de seguir avanzando, cuando ustedes estudien, ya sea huesos, estudien músculos, siempre traten de ubicar sus planos anatómicos. ¿Cómo así? O sea, tienen que estudiar primero línea media, todas las estructuras que visualizan o encuentran en la línea media, línea media. Y de ahí ustedes ya van estudiando parte qué estructuras se encuentran lateralmente. Y siempre de anterior a posterior, de medial a lateral. ¿Ya? O de interno a externo. Siempre así, chicos, en ese orden para que de tal manera sigan una secuencia específica. Y a los doctores les encanta eso, de que tú utilices esa terminología, anteriormente, posteriormente, medialmente, lateralmente. Entonces hay que seguir ese orden. Entonces, chicos, siguiendo, miren, si nosotros nos centramos primeramente en la línea media de anterior a posterior, en lo que viene a ser la calvario-calota, nosotros vamos a encontrar primero una prominencia, una saliente, un proceso que se le conoce como la cresta frontal. Esta cresta frontal se ubica, acá también se puede apreciar, miren, esta cresta frontal, esta prominencia, este proceso que sale del hueso frontal de la cara interna del frontal. Este proceso, o cresta frontal, sirve para la inserción de lo que es de la hoz del cerebro. ¿Y qué es la hoz del cerebro? Es un repliegue simplemente de dura madre, del tejido conectivo que protege al cerebro, nada más. Inserción de la hoz del cerebro en la cresta frontal. Luego, si nosotros seguimos más medial, vamos a apreciar lo que es este gran surco, esta concavidad, esta depresión, que se le conoce como el surco del seno sagital superior. Cuando ustedes estudien irrigación de cráneo, ahí van a hablar de los senos venosos, seno sagital superior, inferior, transverso, sigmoides y todo eso. Pero esos senos venosos, en lo que corresponde a los huesos, van a dejar sus impresiones. Entonces, en la calvario calota vamos a encontrar el surco del seno sagital superior dispuesto de anterior a posterior. Muy bien, ahí está. Asimismo, en esta línea media también obviamente se puede apreciar claramente lo que es la sutura sagital o la sutura interparietal que une ambos huesos parietales. Ahí está, derecho e izquierdo respectivamente. Ahora, lateralmente, miren, lateralmente, de anterior a posterior, podemos apreciar las concavidades del hueso frontal y las concavidades del hueso parietal y parte también del hueso occipital ya posteriormente.
Pero aparte de eso se pueden apreciar estas pequeñas impresiones, estas pequeñas depresiones como puntitos. A eso de ahí se les van a denominar las fosas granulares. ¿Qué son las fosas granulares? También llamadas fosas de Paxini, también lo llaman. Las fosas granulares son nada más y nada menos que impresiones de ciertas granulaciones aracnoideas. Sabemos que el aracnoides, al igual que la dura madre y la pía madre, forman parte del sistema meningio del cerebro, ¿no es cierto?, que protege. Entonces, el aracnoides va a presentar lo que son pequeñas protrusiones o pequeños granitos que salen hacia lo que viene a ser la cavidad craneal y ponen en contacto con los huesos tanto frontal y hueso parietal y dejan sus impresiones como tal. Y a eso de ahí se llaman fositas granulares, ¿correcto? Muy bien. Asimismo, se puede apreciar lo que son estas impresiones, miren, estos pequeños surcos, que son medios tortuosos, ramificados. A eso ahí, ¿cómo se les llaman? Los surcos arteriales, específicamente los surcos de la arteria meningia media, que rama de la arteria maxilar de la carótida externa. Ahí están las impresiones de los vasos meningios medios, o que en tema preuniversitario se le conocía como la hoja de la higuera. Hoja de la higuera, ahí está. Muy bien, entonces nada más que hablar respecto a Calvaria. Es sencillo, chicos, tú miras la imagen y ya puedes estudiar. Tienen que aprender a leer imágenes, chicos, es una recomendación que yo les puedo brindar. Al doctor Armas le encanta, por ejemplo, que tú leas imágenes. Él le llama, tienes que aprender a estudiar imágenes. Él básicamente, por ejemplo, van a ver que sus diapositivas de sus clases teóricas van a estar basadas solo en imágenes, casi nada texto tiene. ¿Por qué? Porque él es de la ideología de que tú debes aprender a leer imágenes, tú debes aprender a estudiar imágenes. Entonces, es importante de que empieces a analizar bien cada estructura ahora en adelante que tú quieras estudiar. Ahora sigamos, chicos, veamos las bases de cráneo. Para nosotros estudiar base de cráneo es importante que analicemos la parte interna primeramente, porque como les comenté, vamos a encontrar una base de cráneo interna y una base de cráneo externa, ¿no es cierto? Muy bien. La base de cráneo, miren chicos, interna, vista de anterior a posterior, esta base va a tener una disposición escalonada, una disposición de superior a inferior, antero-posteriormente. O sea, ¿qué significa? Que esta fosa craneal anterior va a ser más superior a la fosa craneal media, que es más profunda, y la fosa craneal media va a ser más superior a la fosa craneal posterior u occipital, que es la más profunda. Muy bien, esa estructura escalonada en dirección antero-posterior. Pero, ¿qué más? Así como la fosa craneal o la base de cráneo interna se divide en fosa anterior, fosa media, fosa posterior, cada una de estas fosas va a estar delimitado por estructuras óseas, estructuras anatómicas, va a tener su delimitación. Entonces, cuando nosotros hablemos de fosa craneal anterior, esta fosa craneal anterior va a ir de lo que viene a ser cara interna del hueso frontal, hasta posteriormente lo que es el borde posterior del ala menor del esfenoides. Todo esto de acá, esta región, viene a ser ala menor del esfenoides. Entonces, repito, va desde la cara interna del hueso frontal hasta posterolateralmente, borde posterior de ala menor del esfenoides, y medialmente, en la línea media, como límite posterior, va a presentar lo que es el foramen prequiasmático, surco prequiasmático, y también otros lo suelen también considerar a lo que viene a ser el limbo esfenoidal. Esta línea, chicos, de acá se le conoce como el limbo esfenoidal, o también borde posterior del yugo esfenoidal, que viene a ser la región que une a ambas alas menores del esfenoides. Asimismo, también va a ser considerado como límite posterior esta pequeña prominencia, miren chicos, estas apófisis. Esto de acá se le denominan las apófisis clinoides anteriores del esfenoides, ¿ya? Apófisis clinoides anteriores. Ahí está entonces el límite posterior de la fosa craneal anterior. Ahora, si nosotros queremos delimitar la fosa craneal media, miren, va a ir entonces anteriormente, va a presentar el límite del borde posterior del ala menor, y medialmente lo que es el borde posterior del yugo esfenoidal. Y como límite posterior va a presentar en una disposición medio lateral en línea oblicua lo que viene a ser el borde superior o línea superior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Correcto? Ambos lados, en disposición oblicua. Y medialmente también, miren chicos, la fosa craneal media va a estar delimitado por las apófisis clinoides posteriores. Estas dos de acá vienen a ser apófisis clinoides posteriores, que van a ser continuación, miren, de lo que viene a ser el dorso de la silla turca. Dorso de la silla turca, que se encuentra en el esfenoides, que es una lámina cuadrilátera que también delimita lo que es la parte posterior de la fosa craneal media.
Ahora, si nos ubicamos nosotros en la fosa craneal ya posterior como tal, la fosa craneal posterior va a estar delimitado o va a estar comprendido entre lo que viene a ser borde superior de la porción petrosa del temporal, borde superior de la porción petrosa del temporal, y también lo que viene a ser la lámina cuadrilátera del esfenoides, lámina cuadrilátera anteriormente en la parte media, hasta la región posterior como tal, que es el hueso occipital, ya como tal todo lo que es la fosa craneal posterior. ¿Ya? Ahora, si nosotros analizamos ya a detalle lo que viene a ser fosa craneal anterior, media y posterior, cada una de estas fosas van a tener su peculiaridad, va a tener sus estructuras anatómicas, van a tener sus componentes estructurales que es importante que ustedes analicen. Esperen chicos, un momentito, me dan, está haciendo un poco de bulla, esperen chicos, me cambio de ambiente y comenzamos de nuevo, ¿ya? Perdón chicos, perdón. Denme un momentito. Muy bien chicos, ahora sí vamos a seguir. Tenía ahí un poco de ruido, así que no me dejaba continuar. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Me confirma? Sí, se Muy escucha. bien. Ahora sí, sigamos entonces. Ya. Entonces nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, en la fosa craneal anterior. Toda esta región, vamos a partir de la línea media, es la, también se puede, como ya les mencioné, sirve para la de la OS, pero no, si la línea media vamos surco o depresión Disculpa, superior, Alex, que tu es audio se entrecortó. asimismo remanente, no va a pasar. A ver, espérame un momento. Ahora se escucha mejor Sí, o sigo teniendo problemas de audio. A ver, denme un momento, chicos. A ver, denme un momento, chicos, denme un momento para corregir el problema.
Ahí está, ahora sí, a ver, ¿se escucha mejor? Sí, ¿Me confirma? sí, el audio mejoró. Si se escucha mejor. Ya, muy bien. Este, lo que pasa, chicos, es que estoy en Cajamarca y como que por acá están las lluvias, les comento, y como que no sé, por ahí un problema puede ser eso. Pero bueno, que no sea interferencia, vamos a continuar, sigamos. Entonces, nos habíamos quedado entonces en la fosa craneal anterior, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado en el foramen ciego, les comentaba. Pero aparte de eso, el foramen ciego, que no es tan una estructura relevante, por así decirlo, continuamos a lo que viene a ser la apófisis cristagali. Esta apófisis cristagali, sí, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque la apófisis cristagali es como una pequeña proyección, es una lámina triangular perpendicular del etmoides que se va a hacer prominente en la fosa craneal anterior. Esta región de acá, esta pequeña apófisis, que se le denomina apófisis cristagali, es importante. ¿Por qué? Porque va a servir como cierta marcación para lo que viene a ser la lámina horizontal del etmoides, que vamos a hablar más adelante como tal. Pero aparte de eso también, chicos, la apófisis cristagali, la importancia que tiene esta estructura ósea es que va a servir de punto de inserción también para la hoz del cerebro. Recordemos que la hoz del cerebro no es más y nada menos que repliegue de dura madre, nada más. Muy bien, si continuamos más posteromedialmente, en la línea media vamos a encontrar el yugo esfenoidal y vamos también a encontrar lo que es el surco prequiasmático. Este surco prequiasmático, chicos, que es una concavidad transversal, que como el mismo nombre le dice, surco prequiasmático. ¿Qué significa pre? Significa antes. Quiasma, quiasma óptico. O sea, es el surco por donde van a emerger los nervios ópticos provenientes de ambos globos oculares para luego conformar lo que es el quiasma óptico, en donde pues las fibras temporales nasales van a decusarse y ir hacia la región posterior, lóbulo occipital, área 17, área visual como tal. Pero lo que a mí me interesa es que el surco prequiasmático está presente en donde, en la fosa craneal anterior, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es con respecto a los componentes de la línea media. Ahora, si yo analizo los componentes óseos lateralmente de la fosa craneal anterior, pues simplemente vamos a encontrar la lámina cribosa en ambos lados, separados por la apófisis cristagali, lámina cribosa del hueso etmoides, que pues, como el mismo nombre le dice, lámina cribosa. Criba viene de, en este caso, de coladera, de malla, ¿no es cierto? Esta lámina cribosa va a estar formado por numerosos forámenes o agujeros cribosos. Ahora, los forámenes cribosos, ¿para qué son importantes? Son importantes porque por estos pequeños orificios van a emerger lo que son nervios del bulbo olfatorio, perdón, de la mucosa olfatoria para luego converger en el bulbo olfatorio y producir o originar a lo que es el nervio olfatorio o el primer par craneal. Es importante, chicos, esta estructura de la lámina cribosa, por ejemplo, porque si hablamos ya de un clínicamente o hablamos patológicamente, por ejemplo, en traumatismos craneales, si se rompe esta o en este caso se agrieta esta lámina cribosa, ¿qué es lo que puede pasar? En primer lugar, chicos, comprime a lo que viene a ser a los nervios que van a originar al nervio olfatorio. Entonces, en efecto, ¿qué va a presentar ese paciente? Va a presentar problemas respiratorios. Puede presentar anosmia, puede presentar hiperosmia, puede presentar hiposmia, parosmia, ¿no es cierto? Problemas olfatorios. En segunda parte es que si presenta un rompimiento de la lámina cribosa, como la lámina cribosa también como tal va a servir como un punto de separación entre lo que es la cavidad craneal anterior y la cavidad nasal que está por debajo, entonces si es que hay, por ejemplo, un rompimiento de esta en un traumatismo craneal, va a producir la salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque acá también va a presentar inserción de dura madre y la dura madre ya como tal va a presentar líquido cefalorraquídeo. Entonces, la persona puede presentar salida de líquido cefalorraquídeo por la cavidad nasal, lo que se le conoce como una rinorraquia, ¿no es cierto? Una rinorraquia. Ahí está. Si nosotros seguimos analizando las estructuras laterales óseas en la fosa craneal anterior, también vamos a encontrar estas convexidades que corresponden al techo de la órbita o en este caso, las convexidades orbitarias. Y también, ya más posterolateralmente, en la fosa craneal anterior vamos a encontrar lo que es el conducto óptico. Recuerden, por ese conducto óptico o foramen óptico que podemos apreciar acá en ambas partes lateralmente a la línea media, va a emerger, que chicos, el nervio óptico.
Pero aparte del nervio óptico, recuerden, por este foramen o por este conducto ingresa lo que es la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, ¿correcto? Entonces, sale nervio óptico e ingresa también arteria oftálmica. Ahí está. Nada más, chicos, que hablar de la fosa craneal anterior. Y pasamos ahora a la fosa craneal media. Fosa craneal media. La fosa craneal media como tal va a estar formado por el hueso esfenoides, por el ala mayor del hueso esfenoides, va a estar formado también por parte de la porción escamosa del temporal en esta región lateral y va a estar formado posterolateralmente por la cara anterior de la porción petrosa del temporal, esta región de acá, cara anterior de la porción petrosa del temporal y parte también de los huesos parietales, pero es en mínimo, pero forma también el hueso parietal. Ahora, si analizamos las estructuras óseas que vamos a encontrar en la línea media de la fosa craneal media, encontraremos de anterior a posterior las apófisis clinoides anteriores, que son estas dos, en este caso estas dos sobresalientes que se ubican lateralmente, ¿no es cierto?, en la línea media, apófisis clinoides anteriores, continuados por una gran depresión que corresponde a la cilla turca. Recordemos que la cilla turca se va a ubicar en lo que es en el cuerpo del esfenoides y aloja a la glándula hipófisis. Es importante esa depresión hipofisiaria. Posteriormente, también si continuamos, vamos a encontrar estas dos pequeñas prominencias que vienen a ser las apófisis clinoides posteriores. También se mencionan unas apófisis clinoides medias, pero que suelen ser inconstantes, no van a estar presentes en todos los casos. Muy bien. También vamos a encontrar el dorso de la silla turca, esta lámina cuadrilátera, esto de acá, dorso de la silla turca, ya, ahí está, y las apófisis clinoides posteriores, como ya les mencioné. Ahora, si analizamos las estructuras laterales a la línea media de la fosa craneal media, esto es importante, chicos. En la porción lateral es muy importante, ¿por qué? Porque acá vamos a encontrar numerosos forámenes, numerosos agujeros, numerosas cavidades, por donde van a pasar estructuras nerviosas y estructuras vasculares en algunos casos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lateralmente vamos a encontrar las fosas temporales, que se le conocen en estas regiones de acá las fosas temporales. Pero en estas fosas temporales lo que nosotros vamos a poder apreciar son los famosos agujeros o forámenes, ¿correcto? En una disposición medial a lateral, antero, posterior, en línea oblicua. Ahora, ¿cuáles son esos forámenes? Miren, chicos, ustedes cuando estudien, tanto para su examen teórico, examen práctico, esto de acá, apréndalo bien, los forámenes de la fosa craneal media, porque preguntan. En mi año preguntaron, por ejemplo, el foramen espinoso, el foramen redondo, si no mal recuerdo, pero preguntaron. Así que es importante que tú sepas la ubicación y el orden. Para eso, miren chicos, yo en la necesidad de aprender el orden correcto, en cómo era la disposición de anterior a posterior en ese orden, yo me inventé la mnemotecnia Froe, mira, lo de rojo, Froe, la F de fisura orbitaria superior. Bueno, acá no se logra tanto apreciar, pero más o menos estaría por acá. Esto viene a ser la fisura orbitaria superior, que va a estar comprendida entre lo que es ala menor y ala mayor del esfenoides. Ahora, es importante que tú sepas que por la fisura orbitaria superior va a pasar nervios, van a pasar también ciertas venas. Ahora, ¿qué nervios van a pasar por la fisura orbitaria superior o también lo llaman hendidura esfenoidal? Van a pasar el nervio 3 o oculomotor, va a pasar el cuarto par craneal o patético troclear, va a pasar el primer ramo del trigémino que viene a ser V1, rama oftálmica, va a pasar también el sexto par craneal o abducens. Pero aparte de estas estructuras nerviosas, recuerden que por la fisura orbitaria superior también va, en este caso, a salir la vena oftálmica. Recuerden, la vena oftálmica sale por la fisura orbitaria superior y la arteria oftálmica, ¿por dónde ingresaba? Por el conducto óptico. Tengan en cuenta esas dos diferencias. La arteria oftálmica entra por el conducto óptico y la vena oftálmica sale por la fisura orbitaria superior. Ahí está, por la fisura orbitaria superior. Ahora, si seguimos el orden, miren chicos, vamos a encontrar el R de redondo, foramen redondo, ahí está, foramen redondo. Por el foramen redondo va a salir la segunda rama del trigémino, la rama maxilar.
Luego sigues con el foramen oval, miren, en disposición medio lateral antero-posteriormente, el foramen oval, por donde saldría la tercera rama del trigémino o rama mandibular. Luego tú tienes el foramen espinoso, que es un pequeño agujerito, es bien pequeñito, casi no se lo puede apreciar. Acá está, miren, este pequeño, el foramen espinoso, por donde van a pasar los vasos meningios medios, arteria meningia media principalmente. Luego, ya en una disposición más medial, miren, medial a la línea media, vamos a encontrar también lo que es el agujero rasgado. Este agujero rasgado va a estar cubierto por tejido conectivo, por cartílago y pues por una membrana, y no van a pasar ciertas estructuras nerviosas o vasculares como si lo hacen por el famoso Freud. Recuerden, primero fisura orbitaria superior, agujero redondo, luego oval y agujero espinoso. Muy bien, chicos, entonces recuerden eso. Ahí está. Ahora, si nosotros ya pasamos a lo que viene a ser fosa craneal posterior, la fosa craneal posterior, miren, chicos, lo que más viene a detalle, lo que más les puede impresionar es este pequeño foramen, ¿no es cierto? Este pequeño agujero que viene a ser el foramen magno, el foramen del hueso occipital, el más grande de toda la cavidad craneal. Pero bien, ahora, es importante empezar mencionando qué huesos van a constituir esta fosa craneal posterior. Bueno, lo van a constituir principalmente el occipital, pero también recuerden la cara posterior inferior de la porción petrosa del temporal, cara posterior de la porción petrosa del temporal, y también cierta parte del hueso parietal. Ahora, si analizamos las estructuras óseas que vamos a encontrar en la fosa craneal posterior, de anterior a posterior en la línea media, vamos a poder apreciar lo que viene a ser esta pequeña lámina, esta de acá, que se ubica anterior al foramen magno, que viene a ser el clivus del hueso occipital. El clivus del hueso occipital, recuerden, está unido con el dorso de la silla turca, con la cara posterior, a través de esta pequeña sincondrosis, la sincondrosis esfeno-occipital. Ahí está, esfeno-occipital, el punto de unión entre clivus y dorso de la silla turca. Ahora, ¿qué es importante que tú sepas del clivus? En el clivus, recuerda, va a descansar lo que viene a ser la protuberancia o puente de Barolio del tallo cerebral o tronco encefálico. Acá descansa la protuberancia o puente, y asimismo va a descansar lo que es la arteria basilar, que va a ser el producto de las convergencias de las arterias vertebrales derecha e izquierda. Nada más. Luego se continúa con el foramen magno, ya en la línea media, y luego, posterior al foramen magno, vamos a encontrar esta pequeña cresta, que es la cresta occipital interna, para luego seguir con la eminencia cruciforme y se continuaría por acá. Cresta occipital interna, eminencia cruciforme, ya en la línea media. Ahora, si nosotros analizamos lateralmente en la fosa craneal posterior, de anterior a posterior, de medial a lateral, en la cara posterior de la porción petrosa del temporal, vamos nosotros a poder apreciar este pequeño foramen o conducto, que es el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, chicos, ¿para qué es importante? Es importante porque por ahí van a salir lo que es el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal. El 7 y el 8, chicos, 7 y 8 nervio va a salir por el conducto auditivo interno y se hace, obviamente, ya va a ir hacia la parte externa. Pero aparte de eso, de las estructuras nerviosas que van a emerger por el conducto auditivo interno, también atraviesa la arteria laberíntica, que pues va a irrigar lo que viene a ser la cavidad del oído medio, la arteria laberíntica, que se va a originar en la arteria cerebelosa anteroinferior, también va a ingresar por el conducto auditivo interno. Si seguimos más lateralmente, también vamos a apreciar lo que viene a ser el foramen yugular. El foramen yugular, chicos, es continuación por acá con el surco del seno sigmoides anterior. El foramen yugular es importante porque por ese agujero foramen van a salir lo que son también estructuras vasculonerviosas. ¿Qué estructura vascular va a salir por el foramen yugular? La vena yugular interna. Vena yugular interna, no la vena yugular externa, sino la vena yugular interna. ¿Y qué estructuras nerviosas? El noveno par craneal o glosofaringio, el décimo par craneal o nervio vago y el onceavo par craneal o el nervio espinal o accesorio. ¿Por dónde salen? Por el foramen yugular. ¿Correcto? Muy bien.
Si nosotros seguimos analizando y observando lo que viene a ser la fosa craneal posterior, también podemos encontrar lo que son surcos. Mire, estos surcos que son los surcos de los senos venosos. Surco transverso o surco del seno transverso, que es continuado hacia la cara petrosa, hacia cara interna, por el surco del seno sigmoideo, ya surco del seno sigmoideo, que luego por el foramen yugular se continuará para dar origen a la vena yugular interna. También podemos apreciar posterolateralmente e inferior lo que son estas dos fosas, mira, estas dos fosas que se ubican lateral a lo que viene a ser la cresta occipital interna, que son las fosas cerebelosas que albergan pues a ambos hemisferios del cerebelo. Y superiormente, superolateralmente, por encima de lo que es el surco del seno transversal, vamos a encontrar lo que viene a ser las fosas cerebrales para lo que viene a ser el cerebro ya como tal. ¿Qué más vamos a poder apreciar? También se puede apreciar, miren, me estaba olvidando, lateralmente al foramen magno vamos a encontrar un pequeño orificio, una pequeña abertura, que se denomina el conducto del nervio hipogloso. Por ahí va a pasar el 12º par craneal, el hipogloso. Es importante, chicos. Esto les preguntan. El doctor Salas, cuando yo roté primera unidad, preguntó, lateralmente el foramen magno, ¿cómo se llama ese conducto? Conducto del nervio hipogloso. Nada más. ¿Qué nervio pasa? El hipogloso, así de sencillo. Nada más. Ahora sí, sigamos por acá. Muy bien, una vez visto lo que son las bases internas del cráneo, también encontramos una base externa del cráneo, ¿no es cierto? La base externa del cráneo ya no se va a dividir en lo que son fosas, porque no son estructuras huecas, sino acá vamos a hablar de zonas, zona anterior, zona media y una zona posterior. Estas zonas van a estar demarcadas o delimitadas por líneas imaginarias. Por ejemplo, la zona anterior de la zona media va a estar separado por una línea imaginaria que va a nivel de lo que son los tubérculos de la apófisis cigomática del temporal, y la zona media de la zona posterior va a estar separado por una línea imaginaria que va entre las apófisis mastoides, estas de acá, del hueso temporal. Ahora, en la zona anterior, ¿qué hueso nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar el hueso frontal, vamos a encontrar también parte del etmoides y vamos a encontrar también el esfenoides con sus, con sus respectivas apófisis pterigoides en la zona anterior. Ahora, la zona media, que es esta región de acá, toda esta región de acá, en la zona media vamos a encontrar en la línea media la porción basilar del hueso occipital. Esta estructura de acá, porción basilar del occipital, que recordemos está unido con con el cuerpo del esfenoides a través de esta sincondrosis, esfeno occipital. Acá está, miren, la esfeno occipital que también se podía apreciar en lo que es en el clivus, en la base interna del cráneo. Y lateralmente a la porción basilar del occipital, pues vamos a encontrar la escama del temporal, el ala mayor del esfenoides, la porción anterior del hueso occipital, la porción anterior con sus respectivas también cóndilos occipitales, y vamos también a encontrar la cara inferopetrosa del temporal, la cara inferopetrosa, que viene a ser esta región de acá, del hueso temporal. Asimismo, la zona media, chicos, va a estar dividido en lo que son los famosos triángulos, en dos triángulos anterolaterales y un triángulo posteromedial. Esto de acá, el triángulo posteromedial. También esos triángulos anterolaterales y posteromedial va a estar demarcado por líneas imaginarias que van a ir entre lo que viene a ser la apófisis mastoide del temporal y las apófisis pterigoides del esfenoides. Ahí está, y te forman o delimitan los dos triángulos. Ahora, ¿qué estructuras óseas vamos a encontrar en cada uno de ellos? En el triángulo anterolateral, que es esta región de acá, pues a simple vista vamos a encontrar lo que es el conducto auditivo externo. Asimismo, vamos a encontrar la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Qué más? El tubérculo articular junto a la fosa mandibular para la articulación temporomandibular. Ya, acá la fosa mandibular para la articulación temporomandibular, y también vamos a encontrar la fisura petrotimpánica o de Glaser, ya la fisura petrotimpánica o de Glaser, que viene a ser el punto de unión entre la porción timpánica y petrosa del hueso temporal. Ahí está, porción petrosa y timpánica del hueso temporal. Y si vamos nosotros al triángulo posteromedial, que es toda esta región de acá, pues lo que más va a destacar y lo que más va a resaltar
recuerden, es la apófisis estiloides, es un pequeño, como forma de diente de león, es bien prominente, bien puntiagudo. La apófisis estiloides, recuerden, del temporal, la apófisis estiloides se va a ubicar en el triángulo posteromedial de la base del cráneo. Pero aparte de eso, también vamos a encontrar lo que es el foramen estilomastoideo. El foramen estilomastoideo, vamos a encontrar también el foramen yugular, por donde van a pasar lo que son el nervio 9, el 10, el 11º par craneal, la vena yugular interna, vamos a encontrar la fosa yugular, ahí está, el conducto carotidio también, por donde ingresa lo que viene a ser la arteria carótida interna, acá está el conducto carotidio ubicado en el triángulo posteromedial, el canal carotidio o conducto carotidio se ubica en la porción petrosa, recuerden, del hueso temporal. ¿Qué más tú vas a encontrar en el triángulo posteromedial? El conductillo timpánico, que pues va a permitir también la salida o el ingreso de la rama timpánica del nervio hipogloso, del glosofaringio. También encuentras el conductillo mastoideo, el conducto del nervio hipogloso, también en la parte medio lateral en cuanto a lo que es el orificio magno o el agujero magno del occipital. Nada más, y luego tú tienes la zona posterior ya de la base del cráneo, pues en donde ya vas a poder observar toda esta región, en donde tú vas a encontrar en la línea media el foramen magno, vas a encontrar también parte de los cóndilos occipitales, la cresta occipital externa, vas a encontrar la protuberancia occipital externa, vas a encontrar las líneas nucales, que son líneas que van a tener una disposición medio laterales, la línea nucal superior, la línea nucal inferior, la línea nucal suprema, que son estructuras donde se van a insertar ciertos músculos, como es el músculo trapecio, el músculo epicraneal, etc., etc. Pero lo que me importa acá es que tú sepas visualizar y sepas discernir qué estructuras óseas vas a encontrar en la base externa del cráneo. Entonces, no hay nada más que tú puedes apreciar. Nada más eso, la protuberancia occipital externa también que se pueden visualizar. Acá también, miren, acá se puede apreciar más claramente las líneas nucales. La línea nucal inferior, línea nucal superior, la cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa. Acá están los cóndilos del hueso occipital. Esto de acá vienen a ser los conductos condilios que ya vamos a hablar más adelante. Bien, ahora chicos, miren, si he traído acá preguntas en base a exámenes, ya en base a exámenes. Ya, si pueden participar, sería genial. Si pueden participar, sería genial. Vamos resolviendo algunas preguntitas que están en base a los exámenes teóricos. A los exámenes teóricos. Miren, por ejemplo, la primera pregunta te dice, de los siguientes elementos óseos corresponden al piso medio de la base del cráneo. Piso medio. O sea, te están diciendo la base media del cráneo. Mira, tienes como la primera opción el tegmen timpani, tienes a la eminencia arcuata, tienes al agujero redondo menor, ya está. El agujero redondo menor sí estacionó en la fosa craneal media, así que la 3 de una, ¿qué es? Entonces la 3 dice sí es. El tegmen timpani, chicos, no forma parte de la fosa craneal media porque, bueno, está en la porción timpánica del hueso temporal, es parte externa. La eminencia arcuata, déjalo, vamos descartando. Mira, tienes las apófisis clinoides medias, que sí forman, recuerda, las apófisis clinoides medias forman parte de la fosa craneal media, ¿no es cierto? Las apófisis clinoides medias, tienes las apófisis clinoides anteriores, las apófisis clinoides posteriores. ¿Qué más? La hendidura esfenomaxilar, bueno, esta no tiene nada que ver. Y la eminencia arcuata, que va a estar por encima de lo que es la porción petrosa del hueso temporal. Así que la eminencia arcuata, chicos, también forman parte de la fosa craneal media. Entonces, acá tu clave sería, por ejemplo, 2, 3 y 5. Ya, 2, 3 y 5. Otra pregunta, miren, chicos, que ha venido en los exámenes teóricos son orificios de la base del cráneo, excepto uno. ¿El agujero oval? Sí o no. Recuerda el famoso Freud. Foramen o fisura orbitaria superior, el redondo, el oval, el espinal, el agujero rasgado. Agujero oval, sí es. Agujero redondo mayor, también. Agujero rasgado anterior o agujero rasgado, que también es. El agujero óptico, el supraorbitario,
El agujero óptico sí es, ¿sí o no? ¿Por dónde pasa el nervio óptico? ¿Por dónde pasa también la arteria oftálmica? El supraorbitario, chicos, es un pequeño foramen o agujero que se ubica en la parte externa del cráneo, no se ubica en la base del cráneo, y esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces acá el único que no es el supraorbitario. La clave entonces acá sería la D, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, si pasamos a la tercera pregunta, mira, te dice, el agujero oval se encuentra en, ¿dónde se encuentra el agujero oval? En la cara anteroinferior del peñasco, esta es la porción petrosa del temporal, no tiene que ver nada, el cuerpo del esfenoides, la apófisis basilar del occipital, la vértebra del peñasco, el ala mayor del esfenoides. ¿Dónde creen que se encuentra el agujero oval, chicos? ¿Del cuerpo del esfenoides? No. El cuerpo del esfenoides es la parte media, no tiene que ver nada. Recuerden que todos estos agujeros, el famoso Froe, se ubican principalmente en el ala mayor del esfenoides, específicamente en su cara cefálica o cara interna. La clave entonces ahí sería la D. La pregunta 4, mira, el nervio patético troclear atraviesa la base del cráneo por el siguiente elemento anatómico. Recuerda que el nervio patético, el 4, el quinto, específicamente la rama oftálmica, el sexto par craneal, atraviesan por dónde? Por la fisura orbitaria superior. Y la quinta pregunta, miren, dice, el terion es una referencia craniométrica que está formado por la convergencia de los siguientes huesos. Hemos visto que el terion, chicos, ¿por quién estaba formado? Por el hueso frontal, el hueso esfenoides, el temporal, el parietal, ahí está el frontal, pero ¿quién lo formaba? El hueso etmoides. Entonces, ahí la clave es hueso etmoides. Es por eso, chicos, que yo al principio mencioné que ustedes tengan bien en cuenta esto de acá, chicos. Terion, asterion, lambda, el vértex y el bregma. Esto de acá es como te preguntaran tu nombre, o sea, tienes que saberlo a como de lugar. Son puntos importantes, puntos craniométricos que tú debes conocer. Preguntan los doctores, a mí me preguntaban y por eso te recalco en base a mi experiencia. Ahí está. Muy bien, ahí tú tienes tus claves. Y acá he traído una pequeña frase que dice, estudiar medicina es lo más parecido al amor, no sufres y sufres, pero jamás quieres dejarlo. Es bonito, chicos, quizás al principio la anatomía puede como que resultar cansado porque tienes que leer bastante, porque, por ejemplo, te adelanto, ¿no? Primer día de clase práctica tú vas a ver todo lo que es solamente osteología y huesos es bastante, tienes que estudiar su forma, su estructura, cada uno de sus componentes. Al siguiente día, la siguiente clase práctica, tú tienes que hablar de miología, músculos, irrigación, entonces como que el tiempo te va a ser un poco perjudicial porque aparte de eso tienes histología, tienes otros cursos. Entonces al principio como que un poquito te suele hacer sufrir, pero de ahí es bonito, chicos, bonito, lo vas cogiendo la dinámica y vas a ver que estudiar anatomía es lo más bonito de segundo año. Tienes que agarrar el ritmo nada más. Así que, fuerza, muchachos, fuerza. Entonces, muy bien, dicho eso, sigamos por acá. Ya. Así como les he traído preguntas teóricas, miren chicos, he traído preguntas de su examen práctico, lo que en mi año me preguntaron. ¿Qué me preguntaron en mi año, chicos? Me preguntaron por los forámenes o agujeros de la fosa craneal media. Por eso, chicos, recomendación para todos los que van a llevar anatomía en segundo año. Traten de explotar al máximo su cadáver, traten de explotar al máximo las maquetas que ustedes tengan, revisen, estudienlo, no solamente vayan al anfiteatro, como se dice, a calentar asiento, tienen que estar ahí revisando, estudiando estructuras, porque de ahí les preguntan, no hay más, chicos. Entonces, miren, lo que me preguntaron a mí, en el caso de mi grupo, porque son dos grupos para el examen práctico A y B, en mi caso, en mi grupo A me preguntaron esto, este pequeño agujerito, que fue el agujero espinoso. La clave era agujero espinoso. Al grupo B le preguntaron el agujero redondo, el agujero redondo. Ahora, el problema de muchos chicos es que no sabían cómo va a haber algunos cráneos en donde no se puede distinguir el agujero oval del redondo, parecen igualitos, hay cráneos que son igualitos, parecidos, o sea, parecen los dos redondos. Entonces, para eso no te olvides mi mnemotecnia que te mencioné, el famoso FROE, recuerda, FROE, fisura orbitaria superior, luego que sigue el redondo, luego el oval y luego el espinoso. Con eso, si tú lo sabes, la mnemotecnia y lo sabes, la disposición antero-postero-lateralmente, de anterior a posterior en línea oblicua,
no te vas a confundir, cualquiera sea la pregunta que te hagan de forámenes. Recuerda el famoso Freud, porque fijo pregunta, siempre. Y el doctor Armas era uno que elaboraba el examen práctico, así que no dudo que esta vez vaya a preguntar nuevamente estas estructuras, porque es siempre preguntado. Y el otro componente que preguntaron mi examen práctico, mi primer examen práctico fue esto, chicos, la apófisis estiloides, que se puede apreciar acá en la base externa del cráneo. Acá también, miren, esto de acá, este pequeño ganchito, que parece diente, eso viene a ser apófisis estiloides. La clave era apófisis estiloides. Para eso, chicos, recomendación para su examen práctico, traten de manipular las muestras, lleven guantes, pero siempre con delicadeza, no traten de arrancarlo, toquen a las muestras. Si es un cráneo, toquen, palpen. Muchos de mis compañeros no tocaron y dijeron que era un músculo, dijeron que no sabían qué era. Y mira, yo en mi caso lo toqué, lo palpé y vi que era bien filuda, era bien puntiaguda, era bien aguda. Entonces, ¿qué más puede ser apófisis estiloides? No hay otra estructura más. Entonces, esas dos preguntitas en base de cráneo fueron las que preguntaron en mi examen práctico. Tengan en cuenta eso, chicos. Les pueden volver a preguntar. Ya, revisen eso. Muy bien, ahora sí, ya pasamos a lo que viene a ser hablar a detalle de cada uno de los huesos. Veamos primeramente al hueso frontal, hueso de la cara, hueso que forma parte también de la calota y piso del cráneo. El hueso frontal como tal es importante porque se va a articular con el etmoides, inferiormente con el etmoides. También se articula con los nasales, con el cigomático, pómulo, con los lagrimales y con el maxilar. Y posteriormente se va a articular con los parietales, acá posteriormente con los parietales y con los esfenoidales posterior-inferiormente, con el hueso esfenoides. Recuerda que el hueso frontal es un hueso impar, es un hueso simétrico, porque si tú trazas una línea media por la línea sagital, vas a ver dos porciones idénticas, por eso es simétrico. Y es un hueso como tal plano, ¿no es cierto? Un hueso plano. Ahora, si nosotros queremos estudiar al hueso frontal, vamos nosotros a analizar una porción escamosa o la escama del frontal, que pues viene a ser la apariencia de una escama de un pez, por eso se le llama porción escamosa. Y también vamos a poder encontrar la porción orbitaria del hueso frontal, que es toda esta región de acá, la porción orbitaria del hueso frontal. Si analizamos la porción escamosa, esta porción escamosa lo vamos a segmentar en 4 caras, una cara externa, una cara cóncava interna, una cara temporal o lateral, esta de acá, caras temporales, y una cara nasal o inferior. Esta de acá, la cara nasal inferior. Acá se puede apreciar más claramente, cara nasal o inferior. Muy bien. Cada una de ellas va a tener su propia peculiaridad. Si analizamos la cara externa del hueso frontal externamente, tú vas a poder apreciar que son como una estructura convexa, va a presentar lateralmente a la línea media las convexidades, unos pequeños salimientos que se les van a conocer como las eminencias frontales, Inferiormente también a estas eminencias frontales tú vas a poder apreciar los arcos superciliar. Y acá en el arco superciliar tú vas a poder apreciar este pequeño conducto, este pequeño foramen. A esto y acá, chicos, es el foramen supraorbitario. Por este foramen supraorbitario va a salir lo que viene a ser un nervio supraorbitario, que viene a ser rama del nervio frontal, el mismo que es rama del nervio oftálmico, del nervio trigémino, va a emerger por acá, por el foramen supraorbitario. Pero aparte de eso, chicos, va a emerger también lo que son cuando ustedes estudien o cuando les hablen de vascularización de la cabeza y de la cara, va a salir lo que es una arteria, la arteria supraorbitaria. Y esta arteria supraorbitaria es importante porque va a hacer anastomosis con una arteria de la cara, que es la arteria angular. Va a formar entonces una anastomosis entre lo que viene a ser el sistema carotidio externo e interno. Eso es importante. Esto mucho pregunta el doctor Miranda, anastomosis, pero ya les menciono una. Ahí está. Entonces, sigamos. Ahora, medialmente a este arco superciliar vamos a encontrar una porción roma. Si tú te palpas, pones el dedo en la parte central de tu hueso frontal, vas a encontrar esa pequeña región o área que es plana, es roma. Esa de ahí se le denomina glabela. E inferiormente tú vas a encontrar la sutura metópica, que pues viene a ser como el punto de unión, tanto de ambas porciones, ¿no? Derecha e izquierda del hueso frontal. Esta sutura metópica, chicos, suele, como el mismo nombre dice, sutura, o sea, es remanente de una fusión, pues se fusiona alrededor de los 2 a 3 años,
o en algunas personas puede permanecer durante toda su vida, pero es muy poco, 7-8%. Son escasos, la verdad, los casos que presentan eso. Ahora, si analizamos la cara temporal o cara lateral de la porción escamosa, pues simplemente ahí es importante porque vas a encontrar la línea temporal del frontal. No hay casi estructuras importantes que mencionar allí. Y ya con respecto a la cara interna, sí, chicos, ya a esta región cóncava, si lo miras de posterior, tú vas a encontrar en la línea media superinferiormente, vas a encontrar lo que es el surco del seno sagital superior para lo que viene a ser el seno sagital superior, el seno venoso. Vas a encontrar a la cresta frontal, que ya te mencioné que es para la inserción de la hoz del cerebro. Te vuelvo a mencionar, inserción de la hoz del cerebro. Y vas a encontrar al foramen 100. Y en la cara nasal, la parte inferior, pues es importante para la inserción de la espina nasal, origen de la espina nasal. Asimismo, esta porción escamosa va a presentar bordes, siempre todo hueso va a presentar bordes. ¿Qué borde va a presentar? Un borde superior o borde parietal, que pues el mismo nombre le dice, va a servir de inserción para el hueso homónimo, que es el hueso parietal. Vas a encontrar un borde inferolateralmente, que es el borde supraorbitario, este borde supraorbitario en donde tú vas a encontrar que el foramen supraorbitario. ¿Cuál es el foramen supraorbitario? Este de acá. ¿Qué pasa por el foramen supraorbitario? El nervio supraorbitario, la arteria supraorbitaria. Correcto. ¿Qué más vas a encontrar? Lateralmente este borde supraorbitario vas a encontrar esta pequeña apófisis, este pequeño proceso, que es la apófisis cigomática del frontal. La apófisis cigomática del frontal que se va a articular con quién, chicos? Con el cigomático, con el hueso de la cara llamado cigomático o pómulo, o también llamado malar, o también llamado yugal, ¿correcto? Ahí está. Y vas a encontrar también el borde nasal, borde interno, que pues simplemente va ahí a estar relacionado con la espina nasal. Correcto, muy bien. Ahora, si analizamos la porción orbitaria ya del hueso frontal, vista de inferior, acá una vista inferior del hueso frontal, esto es la porción orbitaria, parte simétrica, si tú cortas por acá, cortas, tienes simétrica, porción orbitaria derecha, izquierda. Entonces, toda esta región de acá es la porción orbitaria. La porción orbitaria como tal, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque va a constituir el techo de la cavidad orbitaria o cavidad en donde se van a alojar los globos oculares, ¿ya? La porción orbitaria constituye el techo y esta porción orbitaria es una estructura plana, es lisa, es estructura cóncava que va a tener una forma, mira, si tú lo analizas y lo visualizas bien, tiene la forma triangular, ¿no es cierto? Una forma de triángulo en una disposición antero-posteromedial, antero-posteromedial, con una base externa y un vértice posteromedial. Ahí está. ¿Qué más? Acá tú vas a encontrar también, se dice, en la parte anteromedial, vas a encontrar lo que es una espina troclear, que no se puede apreciar en esta imagen, pero la literatura lo menciona. Esta espina troclear sirve para la inserción de un músculo del ojo, que es el músculo oblicuo superior, que es importante para la lateralización y descenso del globo ocular. Ahí está. Muy bien, si tú analizas más, también vas a encontrar el borde supraorbitario, vas a encontrar la apófisis cigomática, ya es cosa de saber leer la imagen. Y medialmente tú vas a encontrar esto, es importante, la escotadura etmoidal. La escotadura etmoidal está presente en la porción orbitaria del hueso frontal, ¿ya? Y la escotadura etmoidal, recuerda, una escotadura es una concavidad, es una depresión, es un canal que va a servir obviamente de inserción o unión para el hueso etmoides, específicamente para su lámina vertical o perpendicular. Y posteriormente, mira, posteriormente a lo que es la porción orbitaria, tú vas a encontrar todo este borde, que es el borde del esfenoides o borde esfenoidal, que se va a encontrar entre la porción orbitaria del frontal y el ala mayor del esfenoides. Allí está. Muy bien. Ahora, perdón. Entonces ya vemos a un cráneo de frente, ya no hacemos ningún corte, vemos todo. Es importante que dentro de este hueso frontal tú vas a encontrar lo que son cavidades neumáticas, cavidades huecas, que se le conocen como los senos frontales. Un seno frontal derecho e izquierdo, que van a contener aire, van a contener mucosidad, que es importante para la amortiguación en cierta parte del cráneo. Y entre ellas también un tabique que se va a ubicar entre seno derecho y seno izquierdo, el tabique que separa ambos senos frontales. Ahora, ¿qué debes saber? Este seno frontal, que es cavidad, que contiene mucosidad, va a drenar hacia un punto específico. ¿Hacia dónde drena? Va a drenar hacia el infundíbulo etmoidal. ¿Hacia dónde drena? Infundíbulo etmoidal. ¿Dónde se encuentra ese infundíbulo etmoidal? Se ubica por debajo del cornete medio del etmoides, que vamos a hablar más adelante.
Muy bien, ahí está. Ahora, he traído también esta radiografía acá, en donde tú puedes apreciar estas estructuras de acá, mira, ¿qué sería? Seno frontal, ¿no es cierto? Seno frontal. Bueno, acá la órbita, por acá tendría la cavidad nasal, el tabique nasal, pero lo que quiero que resaltes o lo que concentres tu atención es acá, en el seno frontal. Seno frontal, tabique, que separa ambos senos frontales. ¿Por qué, chico, le menciono esto? Porque también ustedes para su examen práctico van a ver radiografías, y el doctor Armas, a veces hace repaso, pero más el que suele hacer es el doctor Ríos Caro y el doctor Guzmán. Así que ahí, a través de su delegado, tienen que coordinar para que les haga repaso de radiografías, porque en su examen práctico también preguntan. En mi caso, preguntaban siempre 2 preguntas, era radiografía. Entonces, ahí, por ejemplo, supongamos, en mi caso no vino, pero se decía que era una pregunta en los años anteriores, en la promoción 62, que vino esto, senos frontales. Entonces, te van a poner acá un puntito rojo y te dicen, ¿qué estructura es? Ah, seno frontal, nada más, ese es tu clave. Entonces, tienes que estudiar así también, con radiografías, para que puedas guiarte y tener una visión obviamente más general. Ahora sí, pasamos a otro hueso que se ubica en la parte anterior del cráneo por delante del esfenoides, que es el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso irregular, recordemos, un hueso impar, es un hueso único, insertado en lo que es en la escotadura etmoidal del hueso frontal, que está ubicado en la cara orbitaria, ¿no es cierto?, del hueso frontal ya mencionado. Si hablamos de las estructuras y componentes del hueso etmoides como tal, va a estar constituido por, acá en esta imagen esquemática, podemos apreciar una lámina perpendicular o vertical, una lámina superior u horizontal llamada lámina cribosa, que hablamos anteriormente, y lateralmente a esta lámina perpendicular vamos a encontrar los laberintos etmoidales o las masas laterales, que son importantes porque van a delimitar lo que son los famosos cornetes. Pero recuerda, el etmoide solamente te va a delimitar cornete medio y cornete medio y cornete superior, nada más. El cornete inferior, recuerda que es un hueso totalmente independiente del etmoides. Muy bien, si hablamos de la lámina cribosa, miren en esta vista superior, acá está la lámina cribosa que se ubica a ambos lados de la apófisis cristagalia en la fosa craneal anterior, pues va a permitir, como ya les expliqué, el paso de las fibras nerviosas del nervio olfatorio hacia el bulbo olfatorio, ¿no es cierto? Va a presentar estos pequeños orificios que son la lámina cribiforme o forámenes cribosos, por donde pasan los nervios olfatorios, el primer par craneal. Y recuerda, está dividido ¿por quién? Por la apófisis cristagalia. Ahí está. Nada más que hablar de la lámina cribosa, algo fundamental. Muy bien. Ahora, si hablamos ya de la lámina perpendicular o vertical, que es esta región de acá, miren en esta vista anterior del etmoides, toda esta región de acá, lámina perpendicular, en una vista inferior, esto de acá, lámina perpendicular, en una vista posterior, lámina perpendicular, acá encontraríamos la lámina horizontal o cribosa, seguido superiormente por la apófisis cristagalia. Y en una vista lateral, miren, acá se puede apreciar claramente, esperen, hago zoom, si se puede, a ver, sí, ahí está, muy bien. Ahí está, miren chicos, en una vista lateral podemos apreciar la porción perpendicular del etmoides, que es continuado con la apófisis cristagalia del etmoides. ¿Qué debes saber de la lámina perpendicular del etmoides? Como tal, va a estar formado por bordes. Mire, es una lámina cuadrilátera plana que va a estar formado por bordes, un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. El borde anterior, chicos, esta región de acá, borde anterior, va a estar en relación con la espina nasal del hueso frontal. Espina nasal del hueso frontal. El borde superior está en relación con el piso de la lámina cribosa o lámina horizontal del etmoides, correcto, ahí está. Y el borde posterior acá, sí chicos, tiene algo de peculiaridad, porque el borde posterior lo vamos a dividir o segmentar en un borde postero superior y un borde postero inferior. El borde postero superior de la lámina perpendicular, ¿con quién va a estar relacionado? Con la cresta del esfenoides, cresta esfenoidal. Y el borde postero inferior, ¿con quién? Con el vómer, con el hueso vómer, correcto. Y el borde inferior, bueno, estará en relación con la parte cartilaginosa del tabique nasal. Muy bien, ahí está. Y aparte de eso, la parte que es importante, algo que es importante de la lámina perpendicular es que toda esta lámina va a delimitar la parte postero superior del tabique nasal, la parte ósea. Ahí está, forma la porción, dice, postero
superior del tabique nasal. Y ahí está constituido por el borde anterior, borde posterior, borde inferior y borde superior, que lo hemos mencionado. Ahora, si hablamos de las masas laterales, que son estas regiones de acá, estas cavidades neumáticas que van a estar formados por estructuras que van a contener aire, van a tener mucosidad, nosotros vamos a delimitar lo que son los famosos, las cavidades o celdillas etmoidales, tanto acá en una vista superior, las anteriores, las celdillas etmoidales medias y las celdillas etmoidales posteriores. Recuerda, anteriores, medias y posteriores. ¿Qué es lo que tú debes diferenciar? Que las celdillas etmoidales anteriores y medias son pequeñísimas, son pequeñas en comparación a las celdillas etmoidales posteriores, que son bien grandes, pero hay una excepción, chicos. En la celdilla etmoidal anterior, la única que es bien prominente es la bula etmoidal. Esta bula etmoidal, que me parece que acá está una imagen, acá mira, la bula etmoidal, es bien prominente, es una celdilla etmoidal anterior bien prominente, que de alguna u otra manera, como es bien grande, va a cierta forma a comprimir lo que es el seno maxilar, ¿ya? La bula etmoidal anterior, ahí está, bula etmoidal anterior. Luego tiene las medias, las posteriores. ¿Qué más? Pues es importante, recuerda que las celdillas etmoidales anteriores y medias, van a desembocar en lo que viene a ser la cavidad que se ubica entre el cornete nasal medio e inferior. ¿Cómo se denomina esa cavidad en donde desemboca? El infundíbulo etmoidal. Ese infundíbulo etmoidal se va a abrir a través de lo que viene a ser el hiato semilunar. ¿Ya? El hiato semilunar, que pues es el punto donde se va, ahí está el hiato semilunar, donde se abre lo que es el infundíbulo etmoidal entre la cavidad de lo que es cornete medio y cornete inferior. Recuerden, acá desembocan las celdillas etmoidales anteriores y medias. Y aparte de eso, recordar que en el infundíbulo etmoidal, ¿quién desembocaba? El seno frontal. Seno frontal. Muy bien. Ahora, ¿y las celdillas etmoidales posteriores dónde desembocarán? ¿Dónde crees que desembocan las posteriores? Las posteriores no desembocan acá, desembocan por debajo de lo que viene a ser, perdón, por encima del cornete nasal medio. Por encima del cornete nasal medio, ¿ya? Por encima del cornete nasal medio. Ahí está. Muy bien, acá sigamos nada más. Y las masas laterales, recordemos que delimitan los cornetes nasales, superior y medio nada más, superior y medio. Ahí está. El medio desemboca en el fundíbulo etmoidal, como ya les mencioné, tanto en medio y anteriores, y se abre a través del hiato semilunar. El hiato semilunar. Recuerda, el hiato semilunar es la abertura del infundíbulo etmoidal. Ahí está. Muy bien. Ahora sigamos por acá con otro hueso muy importante, hueso esfenoides, conocido como la piedra angular de todo el cráneo, porque se ubica en la parte central, parte media, parte que se articula con casi todos los huesos, con el hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, la porción petrosa, hueso occipital posteriormente. Entonces es un hueso muy importante. Para empezar, es un hueso impar que se ubica obviamente entre lo que es hueso frontal, hueso temporal lateralmente y hueso occipital posteriormente. Dentro de la constitución del hueso esfenoide, nosotros lo vamos a dividir o partir en tres segmentos o tres porciones. Un cuerpo o parte central, esta región de acá, miren esta vista superior de este hueso esfenoides. Todo el cuerpo sería como un cuadro o un cubo. Imagínate que es un cubo. Esto es cuerpo. A la menor, ahí están las alas menores y las alas mayores, que son las estructuras más prominentes, ¿no es cierto? Esas estructuras cóncavas. Acá se puede apreciar una vista superior, miren, una vista inferior, una vista anterior, una vista posterior, una vista lateral del esfenoides. Muy bien, si nosotros vamos a hablar del cuerpo del esfenoides como tal, recuerda que es la parte central del hueso esfenoides, en donde se van a originar tanto las alas menores y alas mayores del esfenoides. Para estudiar al cuerpo del esfenoides, hazte la alusión que es un cubo. Un cubo. Entonces, como todo cubo, va a presentarse 6 caras. Una cara superior, esta región de acá. Una cara inferior, que es todo esto de acá. Una cara anterior, al día de acá. Una cara posterior y 2 caras laterales. 2 caras laterales, correcto, ahí está, 2 caras laterales. Muy bien, si analizamos la cara superior del hueso esfenoides, importante, en la cara superior nosotros vamos a encontrar de anterior a posterior, que vamos a encontrar el yugo esfenoidal, miren. Yugo esfenoidal, que es el punto de unión entre ambas alas menores. Región media, yugo esfenoidal. ¿Seguido por quién? Por el surco prequiasmático. Luego tienes a la silla turca o foramen hipoficiario, que aloja la glándula hipófisis, y posteriormente vas a encontrar el dorso de la silla turca con las apófisis
clinoides posteriores y anteriormente también las apófisis clinoides anteriores. Ahí está, las clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Muy bien. ¿Qué más? Asimismo, vamos a encontrar en la cara ya inferior de lo que viene a ser el cuerpo del esfenoides, tú vas a encontrar simplemente el pico esfenoidal, que es una estructura prominente que sobresale. En la cara anterior, tú vas a visualizar lo que viene a ser esto, la cresta esfenoidal, que recuerda se articula con el hueso etmoides. Pero ¿qué parte del hueso etmoides se articula con la cresta esfenoidal? Recuerda con la lámina perpendicular del etmoides, específicamente su borde póstero superior. Borde póstero superior, como lo habíamos visto acá, borde póstero superior, cresta del esfenoides. Ahí está. Muy bien. Y la cara posterior, que es esta región de acá, que bueno, viene a ser la sincondrosis esfeno-occipital, que se articula simplemente con el occipital. Acá estará. La sincondrosis esfeno-occipital. Acá seguiría el clivus del occipital, acá miren, clivus del occipital, y acá la sincondrosis esfeno-occipital. Cara posterior del cuerpo del esfenoides. Y en las caras laterales de ambos del cuerpo del esfenoides, nosotros vamos a encontrar también en cierta parte lo que es el surco carotidio. Ya el surco carotidio, por acá, foramen, el surco carotidio, por donde va a ser el ingreso la arteria carótida interna, luego obviamente va a ingresar, va a ir a su porción sigmoidea para luego formar lo que viene a ser el polígono de Willis y irrigar toda la cavidad craneal. Pero recuerda, lo que me importa es que en la cara lateral tú vas a encontrar la impregnación del surco carotidio que tiene la forma de una S, forma serpenteante, forma tortuosa. ¿Qué más vas a ubicar en la cara lateral del cuerpo del esfenoides? Es que esta cara lateral va a formar el borde medial, acá miren chicos, en esta vista posterior, la parte lateral del cuerpo formará o delimitará el borde medial de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Esta región de acá, miren, entre el ala mayor y ala menor, específicamente la cara inferior, se llama fisura orbitaria superior. Recuerda el famoso Freud, fisura orbitaria superior. Entonces, la cara lateral del cuerpo que delimita el borde medial. Muy bien, por esta fisura orbitaria superior, ¿qué pasa? ¿Qué nervios? El 3, el 4, el quinto par craneal, específicamente la rama oftálmica, el sexto par craneal. ¿Y qué más, chicos? No te olvides, la vena oftálmica, vena oftálmica. Muy bien. La arteria oftálmica recuerda que pasa por el conducto óptico, no olvides eso. Te menciono y te recalco para que no me confundas esos dos conceptos. Muy bien, una vez visto eso, chicos, el cuerpo del esfenoides, mira, te traigo esta imagen sacada del PRO. ¿Para qué? Porque esto de acá le encantaba preguntar al doctor Armas, le encantaba, era fanático de eso. Casi siempre preguntaba, y es más, preguntaba a veces en sus clases prácticas, en sus pasillos que hacía, dibujar esta estructura del seno cavernoso. Esta estructura de acá de azul, chicos, es el seno cavernoso, que es una estructura venosa, es un seno venoso, que se va a ubicar lateralmente a lo que viene a ser la silla turca. ¿Por qué digo la silla turca? Porque acá se encuentra la adenohipófisis, y la adenohipófisis se ubica en la silla turca. Entonces, este seno, el seno cavernoso, se ubica lateralmente, derecho e izquierdo, a la silla turca. ¿Y qué tú me debes aprender acá? Todo lo que está en azul. O sea, ¿qué estructuras vasculares y nerviosas atraviesan el seno cavernoso? Esto preguntaba el doctor Armas. ¿Qué estructuras vasculonerviosas atraviesan el seno cavernoso? Ah, ya. Tú dices, estructuras vasculares, la arteria carótida interna. Nada más. Específicamente su porción cavernosa. La arteria carótida interna atraviesa el seno cavernoso. Ahora, si vas a las estructuras nerviosas, ¿qué nervios pasan? Van desde el 3 o nervio oculomotor hasta el sexto par craneal. ¿Ya? O sea, va oculomotor, el cuarto par craneal, que es el troclear, va el abducen, que es el sexto par craneal, y va las ramas, en este caso, del trigémino, que es el oftálmico, y el nervio maxilar. O sea, va V1 y V2. ¿Ya? Recuerda entonces los nervios que pasan. Oculomotor, troclear, abducens o sexto par craneal, el oftálmico y el maxilar. Apréndete también el orden, la disposición supero-inferior. Quién está superior, luego quién le sigue, así. Porque el doctor Armas, un poco que a veces suele exigir eso. En otros casos, bueno, no es tan exigente, simplemente quiere saber qué estructuras se atraviesan. Pero bueno, apréndetelo esto de acá. Esto te recomiendo que lo aprendas bien, bien, bien. Y bueno, acá puedes apreciar lo que es senos esfenoidales, que ya, bueno, ya hemos hablado.
que van a estar alojados también en lo que es en el cuerpo del esfenoides, el seno del esfenoides, que va a contener aire, va a contener mucosidad y bueno, como techo va a presentar lo que es el piso de la silla turca. Ahí está, piso de la silla turca. Siguiendo con el hueso esfenoides, ahora veamos lo que son las alas, ¿no es cierto? Recuerda que va a estar formado por ala mayor, ala menor, va a formar también sus apófisis pterigoides, ya lo vamos a ver. De las alas menores, ¿qué es lo más importante, chicos, que ustedes deben saber? Las alas menores, como ustedes muy bien pueden apreciar acá, va a estar formando parte de la fosa craneal anterior, ¿no es cierto? Fosa craneal anterior. Bueno, las alas menores, si tú eres bien minucioso y ves a detalle, van a tener una forma triangular, ¿no es cierto? Una forma triangular en una disposición medio-lateral. O sea, su base va a estar hacia medial y su vértice lateralmente. Recuerda que estas alas menores, tanto derecha como izquierda, van a estar insertados ¿en dónde? En el cuerpo del esfenoides, específicamente ¿en dónde? En lo que es el yugo esfenoidal. Esta región de acá se llama yugo esfenoidal, que es el punto de inserción del ala menor, de las dos alas menores, ¿correcto? Muy bien. Asimismo, es importante que tú sepas que estas alas menores se van a unir al cuerpo del esfenoides mediante dos raíces, mira, una raíz anterior y una raíz posterior. Específicamente, para ser más detallistas, tenemos una raíz antero-superior y una raíz postero-inferior. Correcto, antero-superior y postero-inferior. Es importante, ¿por qué? Porque entre ambas raíces, ¿qué se va a formar o qué se va a delimitar? El conducto óptico. Conducto óptico entre ambas raíces del ala menor, raíz antero-superior y postero-inferior. Por el conducto óptico, ¿qué pasaba, chicos? El nervio óptico y ¿qué más? La arteria oftálmica. No te olvides, ahí está, mira, por el conducto óptico, el segundo par craneal y la arteria oftálmica. Muy bien, ahora si lo estudiamos en base a sus caras, pues va a presentar dos caras, una cara superior o cefálica que está en relación al lóbulo frontal del cerebro y una cara inferior. La cara inferior es importante, ¿por qué? Porque va a formar, miren en esta imagen, acá se puede apreciar más en una imagen anterior, va a formar lo que viene a ser la pared posterior superior medial, posterior superior medial de la órbita. Esto fue pregunta de teórico. ¿Ya? ¿Quién forma la parte o el techo posterior superomedial o posterior superior de la órbita? El ala menor del esfenoide, específicamente su cara inferior. Ahí está en la imagen. Mira cómo puedes tú visualizar acá. Aparte de eso va a presentar bordes, un borde anterior, miren chicos, y un borde posterior. Por acá, el borde posterior. Esto de acá, borde posterior. El borde anterior se articulará, bueno, con el hueso frontal y partes también de la lámina cribosa del etmoides, y el borde posterior, bueno, servirá como límite entre la fosa craneal anterior y fosa craneal media, y luego continuándose medialmente con las apófisis clinoides anteriores. Ahí está. Nada más que mencionar, simplemente lo más importante, chicos, acá es la órbita, que es lo que forma parte de la órbita, la parte posterior superior. Y si vamos ya a lo que es a la parte más importante, creo yo, del esfenoides, que son las alas mayores, porque ahí vamos a encontrar todos estos forámenes que te mencioné, el famoso FROE. Bueno, las alas mayores, al igual que las alas menores, van a estar insertados en lo que es el cuerpo también del esfenoides, miren. Miren chicos, acá están las alas mayores, salen del cuerpo del esfenoides hacia una disposición lateral, son estructuras cóncavas hacia la parte interna del cráneo y que van a alojar diferentes estructuras y remanentes óseos. Bueno, si lo dividimos en caras, chicos, las alas mayores del esfenoides van a presentar una cara cerebral o la cara que mira hacia el encéfalo, una cara temporal, ya cara temporal, una cara infratemporal o infratemporal, que es la porción horizontal del esfenoides acá en una vista inferior. Miren chicos, esta porción horizontal es la cara infratemporal del ala mayor. Es importante esa cara, ¿por qué? Porque por ahí va a pasar una cierta impregnación, un cierto canal para la trompa auditiva, ¿ya? Para la trompa auditiva. También otra cara del hueso esfenoides del ala mayor es la cara maxilar, ¿ya? La cara maxilar. Esta cara maxilar es importante, ¿por qué, chicos? Porque por la cara maxilar va a emerger o va a estar presente el foramen redondo. Recuerde el famoso FROE, que es el redondo, sería el segundo orificio anterolateral, ¿ya? Este foramen redondo es importante, ¿por qué? Porque va a pasar, ¿qué nervio? La segunda rama del trigémino, o sea, el nervio maxilar. Y el foramen redondo se continuará o va a dar origen o se va a dirigir hacia lo que es una fosa, la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina, comprendida entre lo que viene a ser las apófisis pterigoides y el hueso palatino, es una fosa que aloja a un ganglio del mismo nombre, el ganglio pterigopalatino.
Recuerda, ganglio pterigopalatino, que va a estar constituido por el segundo ramo del nervio trigémino, el nervio maxilar, ¿ya? El nervio maxilar. Y la quinta cara viene a ser la cara orbitaria. Acá está, miren esta vista anterior, se puede apreciar claramente la cara orbitaria del hueso esfenoides, que va a formar o va a delimitar lo que viene a ser la parte posterolateral de la órbita, ¿correcto? Delimitará la cara posterolateral de la órbita. Ahí está, cara orbitaria del hueso del ala mayor del esfenoides. Muy bien, ¿qué más? Recuerda esto siempre entre el ala mayor y el ala menor, que se va a delimitar la fisura orbitaria superior. ¿Quién va a pasar por la fisura orbitaria superior? Ya te mencioné el oculomotor, siempre te menciono esto porque siempre preguntan, así que esto debes saberlo como tu nombre. Oculomotor, el patético troclear, el sexto paracranial abducens, la vena oftálmica. Pero también te mencioné que pasa el primer ramo del trigémino o el nervio oftálmico. Pero de este nervio oftálmico va a dar 3 ramitos o 3 nervios. ¿Cuáles son? El frontal, el lagrimal y el nasociliar, que son ramas de B1, ¿ya? De V1, que van a pasar por la fisura orbitaria superior. Ahí está, tú puedes revisar. Y también, si hablamos de los bordes del ala mayor, pues va a presentar borde frontal, borde parietal, borde cigomático y el borde escamoso, que pues los bordes están en base a la articulación o unión con los huesos homónimos. El borde frontal se articulará con el hueso frontal, el borde parietal con el hueso parietal, el cigomático con el hueso cigomático y el borde escamoso con la porción escamosa del hueso temporal. Y acá es importante porque en la porción escamosa tú vas a poder apreciar lo que es la espina. ¿Ya? Espina esfenoidal, que es una prominencia que se ubica pues en la porción o borde escamoso del hueso esfenoides, del ala mayor del esfenoides específicamente. Muy bien. Ya, y para terminar con el hueso esfenoides, vamos a hablar de sus famosas apófisis, que son prolongaciones, proyecciones inferiores del esfenoides, las apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides que son importantes para la inserción muscular, para la inserción de ciertos también, por ahí, también para el paso de ciertas estructuras vasculonerviosas. Son importantes porque, miren, estas apófisis pterigoides van a estar formadas, recuerda, las apófisis pterigoides por 2 láminas, una lámina medial, mira, lámina medial y una lámina lateral. Estas 2 láminas, tanto medial y lateral, son láminas cuadriláteras, láminas planas, que para estudiarlo es importante separarlos, cada una de ellas. Analizaremos primero lámina medial, luego una lámina lateral. La lámina medial, que es esta de acá, lámina medial de la apófisis pterigoides, ahí está, va a estar constituido por 2 caras. Una cara medial hacia la línea media y una cara externa o lateral, ya, medial y lateral. La cara medial de la lámina medial va a delimitar lo que viene a ser la pared posterolateral de la cavidad nasal. Posterolateral de la cavidad nasal. Y la lámina lateral, ya la lámina lateral o cara lateral de la lámina medial, va a delimitar lo que es la cara medial de la escotadura pterigoidea, porque entre ambas láminas, tanto medial y lateral, va a haber una pequeña cavidad, una pequeña escotadura que se denomina escotadura pterigoidea, ¿correcto? La escotadura pterigoidea. Aparte de eso, miren, como ustedes pueden apreciar, en esta lámina medial se puede apreciar un pequeño gancho, como una pequeña curvatura hacia el lateral. Es importante, ¿por qué? Porque por acá va a pasar lo que es un músculo que va a servir obviamente como polea, que es el músculo tensor del velo del paladar, por la lámina medial de la apófisis pterigoides. Ahí está. Y si analizamos la lámina lateral de la apófisis pterigoides, también lámina cuadrilátera, que va a tener 2 caras, una cara medial y una cara lateral. La cara medial formará la pared lateral de la escotadura pterigoidea. Muy bien, lámina o pared lateral de la escotadura pterigoidea. Y aparte de eso, es importante porque ahí se va a insertar, ¿qué músculo, chicos? El pterigoideo lateral, que es importante para la masticación, para la lateralización de la mandíbula. Correcto, es un músculo importante, la masticación, los pterigoideos, pterigoideo lateral, medial y todos esos. El pterigoideo lateral, entonces, ¿en dónde se inserta? En la apófisis pterigoides del esfenoides, específicamente. ¿En qué lámina? Lámina lateral. Ahí está. Y el músculo tensor del velo paladar en la lámina medial de la apófisis pterigoides. Muy bien. Ahora sí, una radiografía, miren chicos, de hueso esfenoides, lo que más acá resaltan siempre los doctores es esto de acá, esta pequeña concavidad, mira, parte central, que sería la silla turca. Si tú ves más adelante esta estructura radiolúcida,
Ya, la estructura del negro vendría a ser seno esfenoidal, que pueden preguntar, chicos. Tú tienes que estar atento a lo que el doctor más recalque o resalte, pero lo que casi siempre, al menos por lo que he conversado con chicos de promociones anteriores, silla turca, son preguntas que suelen siempre casi preguntar, así como por ejemplo senos frontales, que también se puede apreciar en esta imagen, en esta radiografía, un corte sagital o vista lateral. Ahí está. Ya, eso es lo más importante, tienes que ver estructuras también, por acá lo que es el seno maxilar, ya el seno maxilar cuando veamos huesos de la cara, ahí está. Ahora sí pasamos al hueso ya posterior del cráneo, que es el hueso occipital, que es un hueso también plano, un hueso que de la forma en donde tú lo veas, por ejemplo, si tú ves de la parte interna es una estructura cóncava, si lo ves externamente en una imagen posterior inferior es una estructura convexa, un hueso que no tiene una forma casi definida, un hueso irregular, que pues para poder estudiarlo, nosotros lo vamos a dividir entre porciones, una porción basilar, una porción lateral y una porción escamosa. ¿Ya? Una porción basilar o parte media, esta región de acá, miren chicos, una porción escamosa, que es la parte que se asemeja a una escama, y la parte lateral del hueso occipital, que estará lateralmente a los forámenes magnos. Ahí está, el foramen magno. Muy bien. Lo que más se puede apreciar es el foramen magno, es lo que más viene a la vista, lo que más suele ser llamativo, y pues por el foramen magno, recordemos, van a pasar lo que es el bulbo raquídeo médula oblongada, va a representar la transición bulbo-medular, ¿ya? La transición bulbo-medular, que luego se continuará con la médula espinal. Pero aparte de eso, chicos, por este foramen magno van a atravesar lo que son las arterias vertebrales derecha e izquierda, la arteria espinal anterior, ¿ya? La arteria espinal anterior, que pues van a constituir la irrigación tanto del cráneo como de la médula espinal. Ahí está. Si analizamos la porción basilar, que es esta región, miren chicos, en esta vista superior del hueso occipital, esta región de acá, la porción basilar del occipital, vamos a encontrar el clivus del occipital. Lo más importante de la porción basilar, chicos, es el clivus. El clivus, recuerda, está presente en la porción basilar. Y el clivus, que es esta lámina de acá, va a ser importante ¿para qué? Ya les mencioné casi al principio, va a ser importante porque sirve como asiento para la protuberancia anular o puente barolio, que es estructura del tallo cerebral o tronco encefálico. Y aparte de eso, en el clivus se depositan lo que son las arterias basilares, que es producto de la convergencia de las arterias vertebrales derecha e izquierda. Lo van a ver cuando vean vascularización del cráneo y del encéfalo, que van a delimitar obviamente después el polígono de Wills. Ahí está. Ahora, si nosotros vamos lateralmente, miren chicos, lateralmente en la porción lateral, nosotros vamos a encontrar una cara externa en la porción lateral y una cara interna como tal. Si analizamos la cara externa de la porción lateral, miren, lo más rescatable, lo que más resalta es estas dos pequeñas prolongaciones o prominencias que vienen a ser los cóndilos del occipital, tanto derecho e izquierdo, cóndilos del occipital, que son muy importantes porque estos cóndilos van a servir como puntos de inserción con la primera vértebra cervical o de la columna o del cuello de la región cervical, que es el atlas, ¿no es cierto? El AC1. Y te van a formar lo que es la articulación atlanto-occipital, que vamos a hablar más adelante. Es importante estos cóndilos del occipital. Ahí está, miren chicos, se articula con el atlas para formar la articulación atlanto-occipital. Esta articulación atlanto-occipital acá lo he puesto para que es importante para los movimientos de flexión de la cabeza. Movimientos de flexión. Muy bien. Ahora, si analizamos otras estructuras que también tú vas a encontrar en la porción lateral, por mencionar, acá ya tú lo puedes leer para avanzar, tienes a los conductos condilios, el conducto del nervio hipogloso, que es importante para el paso nervio hipogloso, que se ubica lateralmente al foramen magno, vas a encontrar el tubérculo yugular, ya el tubérculo yugular, ahí se puede apreciar en la parte tanto interna como externa del, del cráneo. Tienes la escotadura yugular, el foramen yugular y la apófisis yugular. De acá, chicos, el foramen yugular, ya te mencioné al principio, es importante. ¿Por qué? Porque por ahí tú vas a encontrar el paso de estructuras vasculonerviosas. Recuerda, el foramen yugular van a pasar estructuras vasculonerviosas. ¿Quiénes van a pasar? Vena yugular interna. ¿Quién más? El noveno par craneal o nervio glosofaringeo, el décimo par craneal o nervio vago y el nervio espinal o accesorio. Pasan por el foramen yugular. Pero aparte de eso, mira, vas a encontrar externamente en la lámina o porción lateral del hueso occipital, vas a encontrar las apófisis yugulares. Acá, mira, las apófisis yugulares externamente. Ahora, las apófisis yugulares o procesos yugulares son importantes. ¿Por qué?
porque estas apófisis se articulan con la apófisis transversal. ¿De quién? De la vértebra C1 o vértebra atlas. Aparte que los cóndilos del occipital ya te formaban la articulación atlanto-occipital, otra estructura ósea del occipital que se articula con el atlas, ¿cuál es? La apófisis yugular. ¿Con quién se articula? Con la apófisis transversa del atlas. ¿Correcto? Ahí está. Y si nosotros queremos ser más detallistas y hablar del foramen yugular, si tú lees tu bibliografía, vas a encontrar que este foramen yugular va a estar dividido, va a estar segmentado, por lo que es una apófisis intrayugular. O sea, dentro de esa cavidad yugular, supongamos que esta es la cavidad yugular, este hueco es la cavidad yugular. Dentro de esta cavidad yugular va a haber una apófisis intrayugular que te va a dividir a ese foramen yugular en dos compartimentos, un compartimento lateral y un compartimento medial. Por el compartimento lateral, ¿quién pasa? La vena yugular interna. Y por el compartimento medial, ¿quién pasa? Las estructuras nerviosas, el 9, el 10 y el 11º par craneal. Entonces, si tú quieres ser más específico, tú puedes por ahí, entonces preguntar, por ejemplo, tú dices, la vena yugular, ¿por dónde pasa? La yugular interna. Muchos te van a decir por el foramen yugular, pero si tú eres un poco más chancón y lees, dices, pasa por la parte o porción lateral del foramen yugular, que va a estar dividido por la apófisis intrayugular. Ahí está. Muy bien. Asimismo, en la línea media de la porción externa del occipital, vamos a encontrar puntos craniométricos en la línea media, tanto en la porción anterior y posterior del foramen magno. Esos puntos craniométricos que de alguna u otra forma sirven nada más para lo que es para la parte de segmentación del hueso, vamos a encontrar el punto anterior que se le denomina basio y el posterior que se denomina opistión, que son puntos craniométricos que lo he traído ahí por si acaso. Me ha ocurrido mencionarlo. Ahí está. Muy bien. Si analizamos ya la porción escamosa o la parte posterior superior del hueso occipital, vista de cualquier cara, o sea, la porción tanto externa o interna, va a presentar lo que son sus estructuras óseas prominentes, resaltantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está, va a estar formado por dos caras, externa e interna, y dos bordes, un borde superior o borde también lambdoideo. Recuerda que el borde lambdoideo o el punto lambda era el punto de unión de qué huesos, chicos, del occipital y parietal, recuerda. Y un punto o borde inferior, que es el borde posterior inferior o mastoideo, que bueno, va a ser punto de encuentro o inserción tanto del occipital con el hueso temporal. Recuerda, mastoideo, occipital y temporal. Ahí está. Muy bien, si analizamos la cara externa de la porción escamosa, que es toda esta de acá, miren, en esta vista posterior inferior, la cara externa de la escama, ¿qué se puede visualizar? Puede visualizar en la línea media de superior e inferior la protuberancia occipital externa, que es una protuberancia, es un salimiento, es una pequeña como un chinchón que sobresale. ¿Qué más? Vas a encontrar la cresta occipital externa, mira, cresta occipital externa, que es una cresta, obviamente. Asimismo, tú vas a encontrar lo que son surcos, surcos prominentes, surcos convexos, que van a tener una disposición curva medio lateralmente, que vienen a ser las líneas nucales, las famosas líneas nucales. Tú vas a encontrar una línea nucal suprema, una línea nucal superior, que es esta de acá, la línea nucal inferior, y bueno, por acá estaría la suprema, que no tanto se suele visualizar, pero bueno, lo que importa es lo siguiente. En la línea nucal suprema, recuerda, es el punto de inserción de un músculo que sirve para el movimiento del cuero cabelludo. ¿Cómo se llama ese músculo? Músculo epicranial. ¿Dónde se inserta? En la línea nucal suprema. Ahora, tú tienes la línea nucal superior, que es esta región de acá. Entre la línea nucal superior e inferior, o sea, esta región de acá, es importante porque en esta área ósea va a ser punto de inserción de la porción proximal de lo que viene a ser el músculo trapecio, ¿ya? El músculo trapecio. Y en la línea nucal ya inferior, ya, perdón, me he estado confundiendo. El músculo trapecio se inserta entre la línea nucal suprema y superior, ¿ya? Ahí, perdón, ese error. Entre la línea nucal superior y suprema, la porción proximal del músculo trapecio. Y entre lo que viene a ser la línea nucal inferior y línea nucal superior, acá se inserta otro músculo del cuello, que es el músculo semiespinoso de la cabeza, ya entre la línea nucal inferior y línea nucal superior. Ahí está. Y si tú analizas la cara interna ya de lo que viene a ser la porción escamosa, tú puedes visualizar en la línea media de ínfero superiormente, tú puedes apreciar la cresta occipital interna, así como externamente tú visualizabas una cresta occipital externa, internamente le corresponde la cresta occipital interna. Vas a apreciar la protuberancia occipital interna, que es lo homónimo, lo opuesto a la protuberancia occipital externa. Vas a encontrar, mira, esta pequeña cruz o esta forma de cruz. A la parte central, esta prominencia, se le va a denominar como la
eminencia cruciforme, porque tiene la forma de una cruz. ¿Qué más? Lateralmente tú puedes apreciar las fosas cerebelosas, fosas cerebrales superolateralmente, y aprecias lo que más destaca o resalta es estos surcos, ¿sí o no? Surco, recuerda, surco venoso. Son surcos venosos para el paso de los senos venosos. Específicamente este de acá, como es transverso, se llamará transversal, pues, ¿no? Los dos transversales. Que luego se continuará, recuerda, con el seno sigmoideo que tiene la forma de S por la porción cara posterior de la porción petrosa del temporal, y luego ese seno sigmoideo se continuará con el foramen yugular para dar origen a la vena yugular interna. Asimismo, en la línea media de la cara interna tú puedes apreciar este surco del seno sagital superior. Entonces, mira acá, el surco del seno sagital superior a nivel de lo que viene a ser la eminencia cruciforme se va a continuar con los surcos de quién, de los senos sagitales transversos, que luego se continúan con quién, con los surcos del seno sigmoideo, y luego con el foramen yugular, vena yugular interna para dar origen a tal vaso. Ahí está. Asimismo, tú vas a apreciar lo que son los bordes, ¿no es cierto? El borde superior, o también llamado lambdoideo, que sirve para quién? Para articularse con el hueso parietal. Y el inferior o mastoideo, ¿con quién se articula? Con el hueso temporal. Ahí están esos dos puntos epicraneales, el mastoideo y el lambda, no te olvides. Muy bien. Ahora, si analizamos ya el hueso temporal es un hueso también, hueso paria, que se ubica en la parte lateral del cráneo. En la parte lateral del cráneo, hueso irregular, que está formado tanto por una escama, por una porción petrosa o porción piramidal, o también lo llaman peñasco del temporal, y por una porción mastoidea, que es la porción lateral del hueso temporal. Ahí está. Muy bien, esta porción, chicos, mastoidea es importante porque va a representar como que la parte esponjosa del hueso temporal, porque, por ejemplo, la escama del temporal es un hueso compacto, es un hueso duro, que puede tener por ahí parte esponjosa, sí, pero la porción mastoidea tiene bastante, por ejemplo, cavidades neumáticas, cavidades huecas que van a contener cierta mucosidad. Igual la porción, por ejemplo, petrosa, que ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a mencionar. Muy bien, entonces es importante mencionar que este hueso temporal se va a ubicar entre los huesos esfenoides anteriormente, por acá, la parte externa del ala temporal, ¿no es cierto?, de la región o cara temporal del ala mayor del esfenoides, el hueso parietal superiormente y el occipital posteriormente, que se articulará, recuerda, con la porción mastoidea del temporal, formando el punto, el punto mastoideo, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. También va a presentar dos caras, obviamente una cara externa, una cara interna o también cara craneal, y tres bordes, un borde superior o parietal para articularse con el hueso homónimo, un borde anterior o esfenoidal para articularse con el hueso homónimo esfenoides, y el borde posterior para articularse con el hueso occipital. Ahí está. Asimismo, si analizamos la cara externa, por ejemplo, de la porción escamosa, que es todo lo de verde, la porción escamosa, ¿por qué lo llaman escamosa? Porque tiene la forma de una escama, recuerda, eso. Lo que más resalta acá es esto de acá, esta pequeña apófisis, que es la apófisis cigomática del temporal. Asimismo, inferiormente, mira, lateral a la apófisis cigomática, vamos a encontrar esta pequeña fosa o cavidad que viene a ser la fosa mandibular para la articulación temporomandibular con la rama ascendente de lo que viene a ser la mandíbula o el maxilar inferior. Muy bien. Seguido a la porción escamosa, que casi no hay más que mencionar, vamos a encontrar la porción petrosa. La porción petrosa o peñasco, ya creo yo que es la porción más importante. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar por qué es la más importante. Para empezar, esta porción petrosa tiene la forma de una pirámide, por eso petrosa, pirámide, porción piramidal, en una disposición anterior, de lateral a medial. Ahí está, con una base externa que corresponde al orificio auditivo externo y un vértice anteromedial, mira, en una disposición oblicua, la porción petrosa. Asimismo, si nosotros analizamos y vemos, mira acá la porción petrosa va a estar formada por tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara que está escondido por debajo, cara inferior. Muy bien, cara anterior, posterior e inferior. Y dos bordes, mira, un borde superior, ya borde superior de la porción petrosa, y un borde posterior. Acá está, mire, el borde posterior. Esta porción petrosa del temporal estará unido a la escama del temporal por esta pequeña fisura que se llama la fisura petroescamosa. Así de sencillo, petroescamosa entre la cara anterior de la porción petrosa y la cara cefálico interna de la porción escamosa del temporal. Ahí está. Y va a estar formado, como les mencioné, por un vértice anteromedial.
Entonces, si hablamos de la cara anterior de la porción petrosa, que es esta región, la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el techo del tímpano, ya el techo del tímpano, porque internamente tú vas a encontrar lo que es el conducto auditivo interno, la cavidad timpánica, vas a encontrar la eminencia arcuata. Esta eminencia arcuata, que se ubica en una disposición lateral por esta región, va a ser una protrusión o va a estar producida por lo que es el conducto semicircular anterior. También vas a encontrar el hiato de Falopio para el nervio petroso mayor en la cara anterior, y vas a encontrar las impresiones trigeminales, bueno, del ganglio del trigémino, en lo que viene a ser ya en la parte del vértice. Miren acá, el ganglio trigémino se ubicará en la impresión trigeminal, acá, en esta región, el ganglio del trigémino, para luego dar origen a sus tres ramos: nervio tálmico, nervio maxilar, nervio mandibular, del trigémino como tal. Muy bien, si analizamos ahora la cara posterior ya de lo que viene a ser la porción petrosa, es una porción intracraneal. Toda la porción petrosa es intracraneal, chicos. Tu cara anterior, posterior, todo es intracraneal. Entonces, en la porción posterior vamos a encontrar de medial a lateral, vamos a encontrar los siguientes orificios o los siguientes forámenes. Vamos a encontrar el orificio del conducto auditivo interno, ya esta región de acá, el orificio del conducto auditivo interno, que recuerda, es importante. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar estructuras vasculonerviosas. ¿Qué nervios pasan por el conducto auditivo interno? El séptimo par craneal o nervio facial, el octavo par craneal, el vestíbulo coclear, y una arteria, la arteria laberíntica, que va a irrigar lo que viene a ser el oído medio, y esta arteria laberíntica, rama de la cerebelosa anteroinferior. También tú vas a encontrar la fosa subarcuata, que en donde vas a encontrar al flóculo fetal, que bueno, viene a ser como una rezago embriológico que pues va a estar presente en el feto, que tiene alguna otra función con el equilibrio, parte de lo que es la fosa cerebelosa, el lóbulo cerebeloso, nada más, la fosa subarcuata y el conductillo vestibular. Lo más importante es que en esta cara posterior debe recordar al conducto auditivo interno y qué estructuras pasa, que son los nervios 7 y 8 y la arteria laberíntica. Muy bien. Ahora, la porción petrosa, en la cara ya inferior de la porción petrosa, tú vas a encontrar, pues, es una porción extracraneal. Lo más importante es que en la porción de la cara inferior de la porción petrosa, tú vas a encontrar esta apófisis que vino en el examen práctico, y bueno, no dudo que venga en su examen práctico, la apófisis estiloides, que parece un dientecito. Un diente de león lo llamo yo, diente de león. Es bien puntiagudo, es bien aguda, la apófisis estiloides. Y ya para terminar, en la parte posterolateral, la porción mastoidea, que pues va a comprender una cara externa, una cara interna y también una configuración interna. Como les mencioné al inicio, esta porción mastoidea es bien, pero bien esponjosa, es bien neumática, tiene muchos senos neumáticos, tiene muchas cavidades huecas que van a contener aire, van a contener también cierta mucosidad, y de alguna u otra manera también va a ayudar a lo que viene a ser la amortiguación del encéfalo, porque una de esas funciones de los senos óseos que se va a encontrar tanto en el frontal, en el maxilar, en el etmoides, es eso, la amortiguación del cráneo. Entonces, como en esta porción mastoidea, recuerda, presenta lo que son estas pequeñas cavidades, esta porción mastoidea va a terminar también comunicándose con la cavidad timpánica a través de un antro mastoideo. Entonces, clínicamente, ¿qué relevancia tiene esto? Miren, la cavidad timpánica, específicamente el oído medio, nosotros sabemos que está comunicado con la parte de la nasofaringe, rinofaringe o epifaringe a través de la trompa auditiva, tuba auditiva, trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por esa cavidad o por esa tuba, puede darse el caso de que puede, por ejemplo, en el caso de una infección respiratoria, una infección bacteriana de la cavidad nasal o bucal, puede ingresar a la cavidad de lo que es el oído medio y puede producir una otitis media, una inflamación del oído medio. Pero al mismo tiempo, como ese oído medio, esa cavidad timpánica, a través del antro mastoideo va a estar comunicado con la porción mastoides del temporal, puede producir una marcha de lo que es la infección bacteriana o la contaminación hacia estos senos, hasta estas cavidades mastoideas que son mucosas, y te puede producir una mastoiditis. Entonces puede producir dolor, puede producir cierta incomodidad en el paciente. Entonces eso es un poco la importancia, debido a sus comunicaciones tanto con la cavidad timpánica y esta cavidad timpánica, el oído medio, con la nasofaringe, ya a través de la tuba auditiva. Muy bien.
Ahí está. Aparte de eso, esta porción mastoidea, chicos, es una porción totalmente palpable, que tú lo puedes tocar. Si te agarras la parte posterior del pabellón auricular, tú lo puedes percibir, la porción mastoidea. Es palpable. O sea, si tú haces anatomía de superficie, lo que le encanta al doctor Armas hacer, la anatomía de superficie, que es palparse estructuras anatómicas en tu cuerpo, les va a hacer palpar estructuras anatómicas en su cuerpo o de sus compañeros. La porción mastoidea es una de ellas. Se puede palpar, se puede palpar. Ahí está. Muy bien, y para terminar ya con el hueso de cráneo, tenemos el hueso parietal, que bueno, sencillo, es un hueso que tiene forma cuadrilátera, hueso cóncavo, convexo. Si tú lo ves externamente es convexo, internamente cóncavo. Ya va a estar formado por una cara externa, interna. Está, recuerda, es un hueso par, que está formado también por 4 bordes, porque tiene la forma de un cuadrilátero. Va a presentar un borde superior, inferior, anterior y un borde posterior. Y también va a presentar 4 ángulos. Un ángulo tanto antero superior, que se servirá para la articulación con el hueso frontal, y recuerda, en el ángulo antero superior va a estar delimitando lo que es el punto craniométrico llamado bregma. Un ángulo postero superior, que es la región posterior también para la articulación con el hueso occipital, que viene a ser el lambda. Un ángulo antero inferior, esta región de acá, para la articulación con el hueso esfenoides, que sería el punto lambda, y un ángulo posterior inferior o mastoideo con el hueso, pues hasta acá, miren, posterior inferior con el hueso temporal y occipital. Ahí está, antero inferior, perdón, posterior inferior, antero superior y posterior superior. Ahí está. Muy bien. Si analizas la cara externa, pues lo único que tú puedes apreciar en la cara externa del hueso parietal son las protuberancias o eminencias parietales. Asimismo, lo más importante es esto, la línea temporal superior, que se puede apreciar acá, línea temporal superior, la línea temporal también inferior, ¿ya? La línea temporal superior e inferior. ¿Qué es lo importante de estas dos líneas curvas que se van a encontrar en la cara externa del temporal? Es que en la temporal superior se inserta la fascia del músculo temporal. La fascia del músculo temporal, ¿en dónde se inserta? En la línea temporal superior. Recuerden eso. Pregunta. A mí me preguntó el doctor Salas. En la línea temporal inferior, ¿qué se inserta? El músculo temporal. Esas dos diferencias tienen que tenerlo bien claro. El músculo temporal se inserta en la línea temporal inferior y su fascia en la línea temporal superior. Muy bien. Ahora, si analizamos la cara cóncava interna, lo que se puede apreciar, lo que podemos nosotros encontrar en la parte posterior inferior, miren, es este pequeño. El surco del seno sigmoideo. Una pequeña parte del surco del seno sigmoideo, que recordarás es una continuación del seno transverso, que luego inferiormente se continuará con la protuberancia yugular para dar origen a la vena yugular interna. Ahí está, surco sigmoideo. ¿Qué más tú puedes apreciar en la parte superior de la parte interna? También se puede encontrar lo que viene a ser el semisurco del seno sagital superior, porque recuerda, ambos huesos parietales, tanto derecho e izquierdo, van a presentar lo que es el semisurco del seno sagital, y al unirse a través de la sutura sagital van a formar lo que es el surco sagital del seno superior como talia. Y lo más resaltante, lo que se puede apreciar es estas pequeñas ramificaciones, impresiones, que vienen a ser las impresiones de la arteria meningia media, que van a delimitar lo que es la hoja de la higuera, ¿no es cierto? Lo que tanto en pre se mencionaba, hueso parietal, la hoja de la higuera, impresión de los vasos meningios medios, la arteria meningia media, que recuerda es rama de la arteria maxilar, la misma que es rama de la arteria carótida externa. ¿Ya? Muy bien, ahí está. ¿Qué más? Nada más, chicos, con respecto a cráneo. Eso es lo que debes conocer. Puntos importantes, puntos claves, obviamente.